100.9 del dial, del canal de YouTube del diario Nuevo Día, de Facebook también, y a través de la aplicación de la radio y las páginas de la radio y del diario. En todos esos lugares nos podés escuchar, así que te agradecemos por hacerlo y te invitamos a que te quedes hasta el mediodía en esta propuesta de viernes, finalizando la semana con vos en Arriba al Día. Una mañana fresca, se ha venido gélido el comienzo de las últimas jornadas, y esto tiene que ver con algunas precipitaciones, con la alta humedad que se percibe y sobre todo el viento oeste que trae el frescor desde el pie de la montaña. 3 grados 2 la temperatura actual en Río Gallegos, 2 grados 6 bajo cero la sensación térmica, la humedad es del 61% hasta ahora en la capital de Santa Cruz, el viento sopla desde el oeste a 33 kilómetros por hora, hoy viernes con máxima de 8 grados nada más y con una jornada que estará ventosa durante casi todo el día, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Lamentablemente tengo que contarte que el fin de semana estará parecido. Seguramente después tendremos el informe correspondiente de nuestro servicio meteorológico local. Como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire está nuestro comandante, Mr. Brian Álvarez. Buenos días, amantes de la libertad. Buenos días, querido Brian. Buenos días también, hablando de amantes de la libertad, a Héctor Mancilla. ¿Cómo le va? Bien, buen día, Juli, buen día, Fer, buen día, el señor Brian de las Mercedes Álvarez. Los Simpson aplican para todo, Sí, sí. y siguen vigentes, Sí. sobre todo en este bendito país que yo no sé si Para mí los sigue, Simpson, sigue o es una premonición los Simpson de la historia argentina o ha sido tan acertado que es universal. los Simpson deberían ser de alguna manera matriculados como patrimonio cultural argentino. Sí, 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 y bueno, de la humanidad quizás porque encima no son argentinos, pero nos describen tan bien. Homero, Sí, sí, tranquilamente podría ser un padre de familia argentino. sí, el jefe Gorgory. Decime vos si no se parece, el jefe Olvidate. Gorgory no se parece El a uno alcalde de la... Diamante también, olvidate. Acá en Gallego ha habido alcaldes de diamantes. Sí. Y, Buen día, Fernando, lo incluimos en la Sí, charla. sí. Fernando. Buen día. Acá hubo varios que Sí. fueron comparados con personajes de los Simpsons. Claro, y el Pero jefe se podría hacer Gorgory, un repaso. Sí. claro, el jefe Gorgory parecido a los comisarios gordos, eso de la bonaerense, corrupto, la tienen todas, ¿viste? Ajá, te voy a permitir que hable así de nuestra fuerza. Yo no soy milico, no sé. Pará, Se sienta. pará, ¿no? Empezaste con todo. ¿Cómo va, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo llegan al muchachos. viernes? Bien. De energía. Bien, energía bien. La verdad que sintiendo el frío, lo que hablábamos Sí. con los chicos, ¿no? Porque hay viento frío ahora. Hace 2 días que hay viento, que antes no había. Entonces, como está el frío, el viento frío se siente para los que caminan, más que nada. Igual que se baja en el auto, pero tiene que ser un par de cuadras, lo nota. Y el fin de semana, si va a estar así, Sí. son malas noticias. Ventoso, ¿no? sube un poquito la temperatura apenas, hasta 11 grados de máxima, 12 el domingo, pero Viento. Hay viento, hay viento. De 80 kilómetros por lo menos las ráfagas pronosticadas. Qué Así lindo. que guárdese o haga planes indoor que todavía la primavera no Saca ha tu estallado. suca, Igual la primavera acá no es de calor, es más de viento que Más de de viento. calor. Más de viento, sí. es Esto cierto. podría ser un adelanto, digamos, de la primavera. Suele ser parecido como está hoy. sí. Sí. Frío y con viento. Tal cual, tal cual. De hecho, le cuento que me compré una bicicleta. El Y mejor un día para amigo estrenarlo. también. Y le digo, ¿vamos a salir a estrenar nuestras bicicletas? Sí, amigo, no sé qué. Ayer me escribe y me dice, che, pero fíjate Sí. que hay viento. ¿Estás Le digo, seguro? boludo, estamos en Gallego. Si no vas a salir a andar en bici cuando hay viento, regalala o vendela ya. Porque va a salir 3 veces al año andar en bici. Así que lo convencí y salimos ayer. Y hoy otra vez arrancamos. Lamento, Brian, que esto colateralmente te afecte porque no puedo buscarte por las mañanas. Pero bueno, el ejercicio de salud también para ti. Así que Doctor, se hoy tiene que caminará. venir caminando. Hoy caminará.
Noqueado. Sí, señor. Títulos en la mañana de este viernes 13 de septiembre. Como cada mañana, como cada jornada, el desayuno de noticias directo a tu mesa. Antes de comenzar la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Buenos días a la mesa. Ese es Beto que está por ahí mirando la actuación de Colapinto. Olvidate. Manda los saludos a la mesa. En este inicio de desayuno de noticias, les propongo hacer un repaso de cómo han votado los santacruceños en diferentes cuestiones que se han aprobado en las últimas horas: financiamiento universitario, boleta única y el rechazo al DNU para el financiamiento. ¿Se acuerdan? Nada más 100.000 millones para la CIDE. En esta votación estuvieron, como así como hablamos de Reyes ayer, de todo lo que ocurrió, Carambia, Gadano y Kirchner son los representantes que tenemos. Ayer hubo tenemos ya hasta los últimos coletazos de una histórica sesión en el cual, por ejemplo, se rechazó el DNU para la CIDE. Ahí hubo 11 votos afirmativos, 47 negativos y 2 abstenciones, con participación obviamente de los santacruceños, que son los que generalmente seguimos en cuanto a su voto, y en este caso los tres votaron igual. Tanto José María Carambia como Natalia Gadano, que son de Por Santa Cruz, como Alicia Kirchner, que es de Unión por la Patria, votaron para rechazar ese tremendo monto de dinero para la CIDE, ¿no? También se votó ayer la boleta única papel, que fue aprobada en el Senado. O sea que cambia el sistema de votación. Exactamente. El modo, el método. En este caso la iniciativa se votó con 39 votos a favor y 30 en contra. Le estoy robando las nacionales, perdón Héctor, pero estoy haciendo un repaso también de cómo votaron los nuestros, que es lo importante, lo que destacamos en este caso. Y tanto José María Carambia como Natalia Gadano votaron a favor de este sistema electoral, de que haya boleta única papel, mientras que Alicia Kirchner no lo hizo en contra, digamos, no votó, no le gusta la idea de que haya boleta única. Ella quiere salir en la boleta. Ahí también se votó el financiamiento universitario, que fue aprobado, y es una buena noticia media, porque el gobierno ya dijo que la va a vetar, al igual que la movilidad jubilatoria. 56 votos a favor y 11 en contra respecto de la ampliación del presupuesto universitario, que ahí también tuvo a los santacruceños con una participación intensa. Uno de los que estuvo haciendo un amplio desarrollo fue José María Carambia, pero en este caso los tres, tanto Carambia como Gadano y Alicia Kirchner, votaron para la ampliación del presupuesto universitario, que se aprobó por amplia mayoría y que ya tuvo inmediatamente, y lo había dicho Milei la semana pasada, mostrando el gobierno ya su firme intención de vetar la ampliación para el presupuesto de las universidades públicas. Así que seguramente este es el próximo gran debate después de lo que pasó con la movilidad jubilatoria. Bueno, ayer te mostramos cómo el gobierno mandaba un video, ¿no?, del señor de la Torre, en este caso
como decíamos, ¿qué está haciendo el gobierno? Pataleando, digamos, que está como quejándose públicamente otra vez del aumento en las tarifas y ya habían manifestado lo que les aumentó el gobierno nacional en el último año a Santa Cruz. Y después de eso, horas después, el gobernador Claudio Vidal anunció subsidios a las facturas de gas por 90 días, por 3 meses, para los sectores más vulnerables. Vidal confirmó entonces que decidió subsidiar parte de las facturas a vecinos y vecinas de ingresos mínimos en la provincia, y también contó que la determinación del gobierno se va a implementar luego de una revisión de los informes socioeconómicos del Ministerio de Desarrollo Social. Es el organismo mediante el cual se van a establecer quiénes van a ser los que son beneficiarios de este acompañamiento del gobierno por 3 meses para pagar la tarifa de gas. La última cortita es policial. Control en Hueray, que como suele haberlo, siempre arroja alguna novedad de este tipo de control o controles sorpresivos que hay en Hueray, que en este caso encontraron un hombre buscado por robo, una persona extraviada y droga. Todo en este operativo que se realizó ayer por la tarde-noche. 3x1. 3x1 por la tarde-noche en este control vehicular de la unidad operativa de Hueray, que Viaje tranquilo, ¿no? Viaje tranquilo. Hay varios sectores de las fuerzas policiales trabajando en conjunto. El control comenzó a las 7 de la tarde y hubo resultados significativos, ¿no? Porque pasadas las 8 de la noche se logró la localización de un hombre de 37 años sobre el cual pesaba pedido de averiguación de paradero por delito de robo. Así que se lo detuvo y fijó domicilio, quedando a disposición de la justicia en Río Gallegos. 20 minutos después seguían trabajando y se detectó droga en una Volkswagen Fox que quería pasar por Hueray, que como si nada hubiera ocurrido. Así que estaban los perritos ahí, los canes de la policía, que empezaron a olfatear, empezaron a ladrar. ¿Y acá qué pasa? Y bueno, encontraron droga, así que identificaron a dos hombres de 35 y 39 años que también quedaron a disposición de la justicia. Y 10 minutos después, 8:30 de la noche. ¿Quiere más? ¿Querés más? Ahí tenés, porque averiguación de paradero para otro hombre de 40 años que era intensamente buscado por una presunta estafa. Así que este también quedó a disposición de la justicia, en este caso del juzgado número 3. Entonces, en cuestión de media hora, hubo 3 novedades diferentes en el puesto de Hueraique con detenidos o demorados por diferentes motivos. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Premios en Río Turbio, la preocupación que tenemos es ver quién puede tomar el mando de ICRT. Lo dijo Walter Tajes, quien es el secretario general de la Fraternidad, uno de los sindicatos que compone el mundo de trabajo justamente dentro de ICRT, en referencia a obviamente, el despido de Thierry Decout de la intervención tras los de los que ya hemos hablado, los casos de corrupción denunciados justamente por o que se filtraron de un interlocutor o de un representante de una empresa de capitales internacionales israelí con base en Israel, y que hizo justamente que el gobierno tomara la determinación de despedir finalmente a Decout y parte del equipo de conducción. Justamente el secretario de la Fraternidad habló con el Diario de la Mañana, allí en el programa de FM Portal, y dio a conocer justamente que se habían encontrado con los otros referentes gremiales, señalando que la preocupación que tienen es que designen y a quién designarán al frente de ICRT. Es un problema a corto plazo que la empresa esté acéfala, sin alguien a la cabeza. Con los gremios siempre mantenemos buena comunicación para marcar el rumbo.
repudiamos lo que está pasando a los jubilados, en particular a los de ICRT, que les vienen pagando de forma fraccionada desde hace tiempo. Sabemos que ellos deberían estar tranquilos en sus casas porque le dedicaron toda su vida a la empresa y hoy el dinero no les alcanza. Señalaron que hay 35.000 toneladas de carbón aquí en Punta Loyola y que es una problemática que estén tanto tiempo estacionados y sin venderse. Deberían estar pensando en un segundo buque y todavía no podemos vender el primero, dijo Tajés respecto de la necesidad de la empresa de tener primero una conducción y luego de activar rápidamente la venta de carbón. Más en materia de regionales tiene que ver con el trabajo que desarrolla en este caso Vialidad Provincial en el mantenimiento de la Ruta 40. Sabemos que es una ruta, si bien nacional, históricamente ha sido mantenida por Vialidad Provincial, salvo el periodo creo de Macri, si no recuerdo mal, donde había una empresa tercerizada que prestaba el servicio, Pero en un que... tramo. ¿eh? Pero en un tramo nomás. En un solo tramo que era al norte de Gregores, ¿no? No, era ¿Entre Perito y Gregores, no? entre Chaltén y Calafate. Ah, ahí va. Había una motoniveladoras de una empresa nacional, una empresa Bueno. privada, ¿no? En este caso han comenzado de sur a norte y el distrito vial de 28 es el que está trabajando en derredores de la ciudad, particularmente en cercanías del aeropuerto y del destacamento militar de Rospentec en el mantenimiento de esta vía que en materia turística sobre todo es central para justamente quienes llegan y pretenden recorrer. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Comenzó el paro de los gremios aeronáuticos en la empresa Aerolíneas Argentinas. 19 vuelos cancelados y más de 37.000 pasajeros son los afectados por esta medida de fuerza de los gremios de la principal compañía de navegación aérea de la Argentina. Otras compañías privadas, no de bandera, como el caso de Flybondi, trasladaron operaciones hacia el terminal internacional ministro Pistarini en Ezeiza, ¿no? Bueno, la protesta de los sindicatos comenzará al mediodía de este viernes y se va a extender por 24 horas. El paro de aerolíneas lo encabezan el gremio APLA de Pablo Viró, Juan Pablo Brey de AAA, de los tripulantes. Desde el mediodía ya está previsto la cancelación de 319 vuelos que van a afectar algo así como a cerca de 37.000 pasajeros, de acuerdo a lo que ha manifestado la compañía estatal, ¿no? Aerolínea. La protesta será de 24 horas y va a paralizar la actividad en Aeroparque de Ezeiza y también podría afectar la operatoria de las compañías de low cost. Aerolíneas Argentinas estimó que el costo económico de este paro superará los $2,5 millones, producto de las pérdidas de venta y por las multas, compensaciones, hotelería, traslado, comida, gastos derivados del daño de pasajeros. Así que importante medida de fuerza en la que comienza hoy. Ayer echaron a 3 pilotos que no se quisieron subir a un avión como medida sosteniendo este paro, ¿no? Apoyando a sus compañeros. Le dijeron, bueno, bájense, están despedidos. Increíble, Tremendo. ¿no? Claro que la determinación, que además no le va a salir nada barato tampoco a Aerolínea, ¿no? No. Despedir un piloto, ¿no? Y si depende de la trayectoria que tenga dentro de la empresa, ¿No? Y son un además, par de millones de pesos. claro, exactamente. Estaba que estallaba en bronca el presidente porque el Senado volteó el DNU que le daba 100.000 millones de fondos, de pesos, reservados a
a los servilletas, a la Que CIDE. dicen que ya se lo gastaron casi todo igual. Olvídate, seguro. Santi Caputo. Igual era plata diferente, porque eso no desbalancea el No. equilibrio fiscal que tiene el gobierno. Este es un gasto. Ah, es Lo- otra lo de los que- jubilados sí, pero esta es otra plata. Sí. otro Fue color. otra que estaba, Claro, lo tenían sí, ahorrado. claro, estaba Este es de gasto antes, para también. los alcahuetes, para que te manden de pierde. Esta plata no desequilibra, Sí. la de los jubilados sí. Claro, sí. Pero sí. con esta van a carpetear a los Absolutamente, propios y a sí. los Y a contrarios. los No olvides. sectarios. Después vamos, con esta plata vos ibas a poder conocer quiénes son los amantes de algunos políticos, Claro. también algunas operaciones que hacen o que cobran los periodistas, ¿no? Por los servilletas, esto. Bueno, la oposición rechazó esta madrugada el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, y es la primera vez que el Congreso desactiva una norma de este tipo, desde la ley del 2006 que regula el tratamiento de estas decisiones. El momento de la definición del rechazo del DNU obtuvo 46 votos a favor, el kirchnerismo, la Unión Cívica Radical, excepto Rodolfo Suárez, y 11 en contra, 2 abstenciones, el macrista Martín Gerling de Misiones y la chubutense Andrea Cristina. Hay 3 del PRO que se sumaron a la desactivación de este DNU, que fueron la senadora por Capital Federal, Guadalupe Tagliaferri, que ya lo había anunciado, la pampeana Victoria Huala, y el entrerriano Alfredo de Angeli. Mirá vos, apareció, todavía sigue robando Alfredo de Angeli. Así que importante, estaba muy enojado, dicen, Milei, con este volteamiento del DNU que le da 100.000 millones de pesos, 100.000 millones de pesos de fondos reservados a la CIDE. Acá no se salva nadie. Amigos son los amigos. ¿Vos qué harías si un amigo cae en desgracia y necesita trabajo? Le das trabajo, ¿no? Y o lo ayudo a le armo un currículum, no sé, de alguna manera le damos una mano. O le das y, che, venite para acá, te Claro. puedo conseguir algo. Un palenque donde rascarte, ¿no? Sí, sí, ahora que se está yendo Nica, que se va a mudar, capaz que... Axel Kicillof le van a pedir explicaciones ¿Quién? porque hizo una contratación millonaria del Coqui Capitanich. Mira, Senadores de la Libertad Avanza, Puros y del PRO presentaron pedido de informe para que el gobernador de la provincia de Buenos Aires dé cuenta del nombramiento de Jorge Milton Capitanich en el Banco Provincia. Nada menos. Hace 2 semanas esto se habría producido. Y el ex gobernador del Chaco, Jorge Milton Coqui Capitanich, va a estar en el banco, en el área del Centro de Estudios Federales del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, esta área, este banco de la Provincia de Buenos Aires, hacía 20 años que no tenía actividad, que no tenía cargo. la Ahora- reflotaron para ahora- darle un... Sí, para darle... Qué bárbaro. Nieri, son los Nieri, che. Por eso perdieron. Le dijeron a Capitán. Sí, bueno, acomodaticio, ya tenés laburo, Coqui, quédate tranquilo. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. El 13 de septiembre como hoy, en 1806, a raíz de las primeras invasiones inglesas, se creaba la Legión de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires para defender a la capital del Virreinato del Río de la Plata de la pretensión colonizadora de los ingleses, y de esta manera se creó o tiene origen el Regimiento Primero de Infantería de Patricios, los primeros comandantes de ese cuerpo militar, que fue organizado por el capitán francés Santiago de Liniers, fueron Cornelio Saavedra, Esteban Romero y Domingo Urien. Manuel Belgrano también formó parte de los patricios con el grado de sargento. Ujú. El regimiento de patricios se encuentra en pleno barrio de Palermo actualmente, allí en avenida Sí, es- Bullrich, si no me equivoco. Sí, forma parte de la, por así decirlo, la escolta y el cambio de mando del Cabildo Claro, de la Ciudad de exactamente. Buenos Aires. Exactamente. ¿Qué más?
un día como hoy se creaba la primera biblioteca pública de la República Argentina, en este caso por iniciativa de Mariano Moreno, un día como hoy en 1810, lo que hoy se conoce como la actual Biblioteca Nacional, que es un edificio realmente imponente de allí de la ciudad de Buenos Aires, también del barrio de Recoleta. Esa estructura. Una estructura que es como más chica abajo y Sí. después es como que pareciera un embudo, Lo digamos. vi por afuera, Un nunca entré. edificio gigantesco, Nunca hermoso, entré. hermoso. Que es una biblioteca, uno que no está acostumbrado, que piensa en las bibliotecas de las series o las películas que tenés que estar en silencio. Pasillos largos. Ahí de verdad tenés que estar en silencio, no podés hacer ruido porque ¿No? te retan. Posta. Hola, quiero venir. Sí, es así, en ese término. Llegó Vicky y llegó mi hermano, también anda por aquí. En 1816, en la Plaza de la Victoria, la actual Plaza de Mayo, se juraba la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata de la corona española, declarada luego, o antes, el 9 de julio de 1816. Nacía Carlos Peuchel en Barracas, Buenos Aires, un día como hoy en 1908. Fue futbolista, también entrenador, subcampeón del mundo con Argentina en Uruguay de 1930. Director técnico que ideó la máquina de River Plate en los años 40 y a lo largo de su carrera jugó 320 partidos y convirtió 113 goles. Nacía Luis Eduardo Aute en Manila, un día como hoy. ¿Es filipino, usted? Sí, de nacionalidad o de nacimiento, justamente por aquellas latitudes, pero es un cantante que es o trascendió por el habla hispana, ¿no? Por su música hispana. Fue pintor y director de cine también. En 1964 los Rolling Stones se presentaban en el Empire Club de Liverpool y contrataban 24 jugadores de rugby para hacerles de escudo humano que les impida las avalanchas del público justamente contra el escenario. En 1987 debutaba el Cholo Simeone en la primera de Vélez, en un partido que Vélez perdió 2-1 con Gimnasia de La Plata, como es costumbre, ¿no? Que los tenemos de hijos. El Cholito es el actual técnico o el Cholo, porque el Cholito son los hijos, técnico del Atlético Madrid, donde también es ídolo y se retiró en Racing. En 1993, Diego Maradona se presentaba ante unos 30.000 hinchas que asistían al Coloso del Parque para darle la bienvenida a Maradona en Newell's Old Boys, que lo había contratado luego de su paso por el Sevilla. 11 años estuvo en Europa y en Newell's jugó solamente 5 partidos oficiales. Es el Día del Chocolate, el Día Internacional del Chocolate, Vicky. Esta festividad que surgió en Francia en 1995 y que es en conmemoración al natalicio de Roald Dahl, que es el autor de Fábrica y la Charlie y la Fábrica de Chocolate. Fábrica y la Charlie de Chocolate. Que en el 2005 fue llevada al cine por Tim Burton. Y es el Día del Bibliotecario también, por justamente la efeméride, la segunda efeméride que les contaba yo, que se creaba la primera biblioteca pública del país. Así que un saludo para la gente de la Cunfi Quirós, que es parte, obviamente, tiene mi apellido porque era mi tío Alberto Cunfi Quirós. Y obviamente para la gente que trabaja en la municipal, en la Sofía Vicente Zeperny, para la gente que trabaja en la Rosita Yauquén, que son las bibliotecas que se me ocurren vigentes en nuestra ciudad. Te agrego 3. A ver, Hoy es también el día del organizador de eventos, no sé si lo dijiste. mirá vos, no lo tenía. El día del programador Mirá. y el día del informático. Le mando El saludos. programador y el informático casi va por el mismo. Es como cuando nos saludan por el día del locutor, que lo dije el otro día. No es lo mismo, ya sé que no es lo mismo. Pero viste que estás con una compu y te dice Sí. feliz día. Sí, un programador, por ejemplo, puede hacer páginas web, puede hacer Claro. otras cosas. Un informático Arregla las te compus. arregla la computadora, sabe sobre software, hardware igual. Bueno, la cuestión, para ellos 3. Mirá vos, saludos entonces para organizadores de eventos, que muchas veces también es un Es un rubro muy cotizado ahora. Es un rubro porque- muy cotizado, pero que también hay gente que no por haber estudiado lo puede hacer. Por Claro. ejemplo, el año pasado para la fiesta nuestra, pienso, Sí, no tuvimos un organizador de evento u organizadora de evento per se, pero sí quien lo hizo, sí. tranquilamente podría hacerlo. Jamás que lo hizo y podría hacerlo Claro. también. Y así como eso, sí, podés estudiarlo o no, se puede estudiar. Pero también podés no estudiarlo y hay gente que lo ejerce muy bien sin haberlo estudiado. Lo que lo estudiaron me van a matar, pero
Sí, siempre que estudie tiene un plus. Sí, obviamente, obviamente. O sea, allana el camino, se hace más corto. Un día como hoy fallecía Tupac Shakur tras ser baleado y agonizar por 6 días. El rapero que fue parte de la disputa costa este, costa oeste, que después terminó también con la vida de Notorious Big, IG. En este caso fallecía un día como hoy en 1996 en Las Vegas, luego de haber sido tiroteado. Por eso escuchamos Ambition, Asa Raida y continuamos en un ratito nada más con esta propuesta llamada Arriba el Día. So many battlefield scars, my driven in plus cars. It's like it's a rap star, it's nothing without born rough and rugged. I dress in the man's public, my attitude is rugged. Motherfuckers love it to be a soldier. Maintain composure at ease, don't like it's complicated. Only when you make it to be. And my business as a rider, the guy who I stop and won't go up beside her. Then I spit some game in the ego to the telly ho. You put with money in the bin, this bitch I'm belly broke. I'm smoking bomb ass weed, feeling crucial. From player to player, the game's like the feeling's mutual. From hustling to praying, to begging motherfuckers to pay. I got no time for these bitches, cause these songs hard to play. Some on the meal to get me some on the meal. So I'm wishing competition got me lit on that bullshit they strip from. I'm a rhyme go, clown hoes like it's mandatory. No press, no glory, my nigga bitch got the game distorted. Now it's on in the zone because I said so. Can't trust the bitch in the business, so I got my damn bro. Now these money hungry bitches getting suspicious. Started plotting the planet on the skin to come and trick us. But thug niggas be on point and game tight. You second bro rapping up the same night. Got pops and hands and my fucking see me. These niggas is jealous, deeper than they wanna be me. And now you got me right beside ya. Hoping you listen, I got you banging attention to my ambitions as a rider. My ambitions as a rider. It was my only wish to rise above the jealous coward motherfuckers I despise. When it's time to ride, I was the first time inside. Give me the nine, I'm ready to die right here tonight. Motherfuckers they like, that's what they screaming as they drill me, but I'm on the kill. So open fire, so you kill me, witness my seal. Spitting it adversaries, envious and after me. I'd rather die before they catch me. Watch me bleed, mama could rescue me. I'm suicidal thoughts. I'm innocent, said every bullet's flying from the soul. Up to a jail time, better days, sacrifice. Don't get a chance to do me like they did my nigga die. Stuck in the life, and if you right, a nigga die for it. As a motherfucker struck, at least you try for it. When it's time to die, be a man to pick the way to be. Fuck peace and the police, my ambitions as a rider. My ambitions as a rider. My murderous lyrics, spirit to the thugs. Won't stay off the block, you baby. Cause I know they coming for me. I've been hesitant to reappear. Been away for years, never back my habits. Been reduced to tears, what's in my mental switch speed. Show us a bitch me, niggas civilify. My mama's corrupt the sea. Blast me, but don't get finished. Didn't diminish my powers, so now I'm back to be a motherfucking nigga. They got me, the body got set me up. Have bitch ass niggas on my team, so indeed they wet me up. Reincarnate, incarcerated at the time I called the place the way to God made it. Listen with lyrics to sledge, musical mercenary for money. I had these motherfuckers ready. Getting much man in jail, nigga telling me to kill it. Knowing when I get out, they gon' feel it. Witness the realest of the rider when I put the shit inside you. Drive from all your people when they find you. But remind you, my history of proof authentic. Revenge on the niggas to play me. And all the cowards that was down with it. Now it's your nigga right beside you. Hoping you listen, got you paying attention to my ambitions as a rider. My ambitions as a rider.
acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. Continuamos en Arriba al Día y estamos en esta mañana de viernes 13 de septiembre acompañándote. Vos podés escribirnos al 1551-6051. 1551-6051. Nos mandás un mensajito, nos pedís música, nos aportás alguna efeméride, una opinión, datos. Por ejemplo, le mando un saludo a Leo Méndez, que es compañero de la radio y fiel oyente de las mañanas, que me contaba que Quimsa, que es un equipo de la primera del básquet nacional, Santiago del está Estero. jugando exactamente la Copa Intercontinental Ajá. y está en Singapur jugando en esta Copa Intercontinental. Sí. Perdió contra contra el equipo de la G-League, que es la segunda, digamos, estadounidense. Ujú. Y ahí en Singapur, ¿Qué pasó? que ayer no estuvo en el Senado, está Gerardo Montenegro, que es el presidente de Quimsa, que es senador, que dicen es el senador con más asesores del Senado. Más Y el que el tipo, de San mientras Luis. estaba votando contra el DNU de la CIDE, boleta única papel, Sí. proyectos importantes. El tipo en Tranquilamente, Singapur nomás. sacándose fotos acá con Quimsa, tirando al aro, qué sé yo. Buena vida, ídolo, una locura. Senador por Santiago del Estero, obviamente, Sí. el hombre. Donde Santiago del Estero, provincia donde el Estado está poniendo una banda de plata en el deporte. En el deporte. Central Córdoba, Ujú. Güemes, Sí. Mitre de Santiago del Santiago Estero, del en fútbol, Ujú. Quimsa y Ciclista Olímpico de la La banda. banda. Hay un equipo también en la Liga Argentina, Ah, mira. en definitiva. El autódromo de Termas. De Termas, claro. El Madre de Ciudades, Madre de ¿no? Ciudades, Estadio estadio. que en ese caso es infraestructura. Ujú. Vale. Igual que Termas, ¿no? Copa Intercontinental de Básquet, que siempre ha variado los nombres, ha variado de sedes. Y me parece que, no me quiero equivocar, capaz que leo algo de esa, pero yo tengo el dato que el único campeón intercontinental de esa Copa argentino, ¿no? Sí. Es el equipo de hace muchos años, Obras Sanitarias. Mirá, será, bueno, una institución señera del básquet nacional. Nos cuenta Beto, le mandamos un abrazo grande a nuestro querido Beto, que está a full con Franquito Colapinto. 16 salió a pista, después de las 10 de la mañana, después de haber chocado en la primera sesión, le arreglaron la nave y salió raudo. Con neumáticos blancos. 13º está en Sí. este momento en el callejero de Bakú. Así que bien ahí por Franquito Colapinto. El Rápido representante. arriba del auto y abajo también. No, rapidísimo, en todo el ámbito. Audios de la mañana, lo vamos a citar a el gobernador Claudio Vidal, que ayer habló desde el yacimiento Los Minerales en la zona norte de nuestra provincia, Cañadón, Los Minerales, y habló justamente respecto de varias cuestiones que hacen a la zona norte de Santa Cruz. Hay más de 4 millones de jubilados que han entrado por moratoria, sin aporte al sistema jubilatorio. Y también hay 8 millones de personas. Ahí en el grupo, ¿sí?
No importa, si no, esperamos. Después tenemos algunos audios Hay uno con el de que corte nacional y podemos hay uno compartir que espectacular. es buenísimo, es viral en las últimas horas y tiene que ver con cómo Carrió conoció a los gatos en la legislatura nacional. Los gatos. Los gatos. Los gatos. Lo que se le dice Togas. gatos. Los No, que no, dice vamos, togas. No los animales. Lo Los otros. lo digo así porque ella lo dice así, dice, y es blanquear una situación, ¿no? Que es más Habla o de menos todo. mujeres De mujeres que que están en el ámbito de la política, Sí. pero que no se destacan por su rol. claro, que político, consiguen ¿no? un puesto de Manejan trabajo influencias. a cambio de. La cuestión es que ella va más allá y dice que antes las veía como las típicas asesoras, la secretaria, la no sé qué, la no sé cuánto. Sí. Ujú. Y ella dice ahora que los gatos están sentados en las bancas. Ah, O sea que pará. trató a senadoras y a diputados, de diputadas de ser gatos, digamos, esas gatos entre comillas, no, ella le dice eso a mujeres que llegaron hasta ahí Pará. a cambio de, y no por cualidades políticas, digamos. Tal cual. Así que esto ella lo contó ayer y contó el momento de cómo ella, wow, se asombró el día que conoció un gato, se dice un gato a una mujer que llegó, que identificó que llegó por eso y no por, Sí. por Por otro tipo de capacidades. dotes. Así que, bueno, es viral si quieren lo compartimos. A ver, Elisa. Elisa Carrió. No vi gatos, pero cuando fui diputada me contaban otros diputados, acá hay gatos. ¿Qué son los gatos? Decía yo soy re curiosa, me importa todo. Además me gusta el Gente, me gusta la revista Hola y leo a Platón, a mí. Digo, la frivolidad es un gran descanso. Entonces, digo, ¿qué es un gato? Pero después te cuento otra anécdota. Y entonces me dice, no, son chicas acompañantes, están en los bares, acompañan a los diputados. Bueno, yo quería ver un gato, ¿entendés? Porque mi desesperación era la curiosidad de una chica de provincia de querer ver cómo era un gato. Porque decían que eran lindas, qué sé yo. Bueno, entonces un día voy en un ascensor y descubro un gato. Porque era un gato. Bueno, salí del ascensor, estábamos en el cuarto piso y grité, ¡un gato, un gato! Y entonces el hombre que cuidaba el cuarto me adoraban a mí los tipos, porque yo a veces iba en camisón y con el tapado, así, ¿viste? Cuando colaboraba todo el día, trabajaba todo el día en la redacción de las leyes. Un gato, ¿dónde vio un gato, diputada? Vi un gato, estaba en el ascensor. Bueno, los tipos empezaron a buscar un gato de verdad. Yo estaba tan emocionada, tan emocionada. Bueno, ahora veo gatos sentados. O sea, no tengo ningún problema, porque antes eran gatos, eran acompañantes, después fueron asesoras, y ahora están sentados en la banca. Digo, yo no digo que no estén, porque uno puede educarse, ¿no? Pero bueno, por lo menos que se formen. Esa es la impresión que tengo hoy. Los gatos nos invadieron. Y todavía el hombre ese del cuarto piso debe seguir buscando el gato que yo encontré. Y él no vio. Persiguiéndolo. Los Tranquilita. gatos nos invadieron, dice. Está más allá del bien y el mal. Sí. Ella que dice que está retirada de la política, ahora dice lo que quiere. Pero bueno, habría que... no sé si los nombres propios hacen a esta discusión de alguna manera o a lo que plantea. La cuestión de fondo es gente que no está preparada, que está debatiendo sobre el marco normativo de la Argentina en un momento en el que la Argentina no es que está... Esa es una general, Para digamos, que nos fiesta. pasa acá. Gente que no está capacitada, Sí. que no es gato, o sea, Tal cual. hombres y mujeres que no son gatos, digamos, y que vemos que no están capacitados para ocupar una banca. Nos está pasando acá a nivel provincial y municipal. A nivel nacional también. Entonces es una discusión general a la que ella le agrega que hay casos de, bueno, lo que ella todo el mundo da por hecho, la secretaria, la no sé qué, la asesora, y ella dice que ahora ahí, ella le dice gatos a mujeres que llegaron a ocupar una banca por sus atributos sexuales, qué sé yo, pero no por tener capacidad para ocupar esa banca. Y contaba esta anécdota. Está más allá del bien y del Sí, mal. no. Ya a Lilita ya no le importa nada, así que en este Antes caso contestó como... ¿se acuerdan? Hace no muchos años que lo que decía Carrió, sobre todo en el gobierno de Macri, pesaba un montón. Sí. Salía Carrió a decir algo y se armaba un quilombo.
Porque el era gobierno de de- Macri. De hecho, Claro. ella se reconoce como la república o como la vara moral, de alguna Sí. manera, de la República Después Argentina. fue tirando tanto que en un momento empezó a bajar su popularidad y nivel de influencia Sí. en lo que decía, que hoy ya terminamos viendo esta Sí. versión de Carrió, ¿no? De hecho, Hablando- fue candidata a presidenta con 15% de los votos en algún momento. Sí. Después ya, Mm. obviamente, Por alguien, por la alguno, coalición. fue tomado como un gurú, ¿viste? Sí, creo que es una persona igual que dentro de la política argentina debiera seguir estando de alguna manera, Ujú. pero Lo que- muchos después de que acompañaron a Macri un poco se Claro. quemaron y esa fue la Sí. instancia que un poco retiró a Lilita. Yo quiero citar también unos audios del ámbito nacional porque en el marco de la discusión que se daba por la movilidad jubilatoria en el Congreso, hubo una fuerte represión en las afueras del Palacio Legislativo, allí en la ciudad de Buenos Aires, y una niña de 10 años recibió gas en los ojos, directamente en los ojos, por parte de la policía. Bullrich dijo que la madre era una violenta piquetera, etcétera. Siempre Y, conciliadora. Sí, la cuestión es que pasa mucho en este ámbito. Ahora va a pasar con los de aerolíneas también, que están quienes justifican la represión, los despidos, y están quienes también entienden que hay reclamos justos que deben poder darse, que deben poder no tomar la calle todos los días y para siempre, pero sí poder manifestarse, que es un derecho que tenemos de nuestra Constitución. Bueno, el que se enojó mucho, porque Bullrich y todo el Ministerio de Seguridad salió a desmentir que la policía haya gaseado, dijo que en realidad lo había gaseado otro manifestante, y el que se enojó y se le revelaron algunos patitos en la granja a la Libertad Avanza fue el propio Eduardo Feynman en el canal La Nación Más. Lo escuchamos indignadísimo diciendo que no lo iban a usar a él para una operación de prensa. Dice, Yesi y yo hicieron circular el video, nosotros lo recibimos, lo analizamos y efectivamente era la nena. Por eso la vice confirma que es el video del ataque a la nena de una militante. Mira, yo no tengo por qué congraciarme con vos ni darte la razón, porque además no lo necesitas. Pero nobleza obliga, vamos los datos, porque los datos son sagrados. El video llegó a la producción. Tengo entendido que ni siquiera te llegó a vos. No, Te ni llegó a la Yesi, producción. ni a Porque Gaby usted Yesi. estaba- Es verdad, porque ustedes estaban al Ni aire. a Gaby Yesi. Yo cuando Pero me- además, si te lo manda el jefe de la Policía Federal, que estaba a cargo del operativo, junto con la ministra, Y la ¿vos te funcionaria lo crees que el confirma. jefe de la policía se va a mandar solo? Igualmente lo quiero afuera, al jefe de la Policía Federal, y espero que el presidente de la República también eche a la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra, y también que vuele por los aires el señor vocero del ministerio. A mí no me van a enchastrar, no van a enchastrar ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal. No nos van a enchastrar, no nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa de fake news. ¿Podemos mostrar el primer? Sí. Disculpame que... No, pero... Ese era Eduardo Feynman, que estaba, pero prendido fuego, no quería Ardido. que lo usen de De condón. botón, claro, sí, no quería usar un término tan... Pero al rato se le pasó igual, Estaba vehemente, estaba ahí embroncado, porque lo estaban queriendo usar. A Johnny Viale le pasó lo mismo, Sí. porque les mandaron, les hicieron... Pero Johnny Viale lo defendió con mucho énfasis en principio. Después tuvo Cargó, que- después- editorializó y después... Y ayer pidió disculpas 3 segundos. Dijo, no, Sí. la verdad que me equivoqué porque el video no era... Bueno, el clima cómo está. Sí. Le pifiaron feo, digamos, saliendo a bancar toda la versión oficial Claro. del gobierno respecto a lo que pasó con esta nena. Después hubo un video en el que claramente se ve al policía lanzando, atacándole en la cara prácticamente. Y Bullrich saliendo a decir que estuvieron mal los que llevaron a la nena a la marcha. Tal cual. Bueno, de hecho, después habló en vivo, mientras estaba desarrollando, no le vamos a compartir el audio porque se hace largo el bloque y tenemos entrevistas, pero pasa que Burley lo llama a Feynman en vivo y él la pone en altavoz con el micrófono solapa, el que usa él, el corbatero, se escuchaba clarito y ella negó que hayan gaseado a la niña. Dicen que digamos, el operativo avanza
y que la niña estaba ahí en el montón y que cuando, digamos, se determinó tirar gas, justo la pequeña estaba allí dando vueltas. Después empieza como a cada vez a asumir más que en realidad sí, que claramente, aunque luego salió también en TN negando que esto haya sucedido, aunque bueno, las imágenes fueron bastante elocuentes, ¿no? Una niña de 10 años llamada Fabricia que estaba visiblemente afectada por gases lacrimógenos. Después tenemos algunos audios para compartir en un rato, pero lo dejamos para más tarde porque si no se nos va a hacer recontra tarde. Así que vamos a la pausa, si le parece, querido Brian Álvarez. Sí, hijo. Perfecto. Entonces escuchamos un poco de buena música y enseguida seguimos acompañándote aquí en el 100.9 del día. Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo. Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. Malo sí, sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me pierdo. Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. Lo siento en tus manos, tus caricias me han robado. Lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partía esa cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me pierdo. Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. Te dije no más y te cagaste de risa. Te dije no más y te cagaste de risa. Te dije no más y te cagaste de risa. Ni clásicos ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com.
Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Invierno 2024. Esto es Arriba al Día y junto con Héctor Mancilla y Fernando Tornó, también la tarea de Karina Taberna en la calle y Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, además de la producción indispensable de Sandro Díaz, hacemos esta propuesta matinal. También saludamos a Tony Villanueva en la redacción del diario y a Lorena que está en redes, también a María en el departamento comercial. Si ustedes tienen un emprendimiento, un negocio para promover, no duden en contactarse que tenemos la mejor oferta de la ciudad para masificar su propuesta. Del otro lado de la línea, saludamos ya, hace tiempo que no hablábamos con el diputado por el municipio de Río Gallegos, Eloy Echazú, con quien vamos a hablar respecto del tarifazo de gas y este apagón que se pretende, ¿no? Un jueves movidito estuvo. Exactamente, sí, un jueves que además también en la Sí. legislatura tuvo sesión donde se debatió el RIGI, donde se debatió la emergencia petrolera, así que tenemos allí algunos temas por repasar. Antes que nada, los saludamos, obviamente. Buen día, diputado Eloy Chazú, de este lado Héctor, Fernando y Julián, agradeciéndole su tiempo. Ok, ahí chequeamos la ficha y enseguida seguramente nos está escuchando y ni bien pueda nos saludará el diputado por el municipio de Río Gallegos. Está medio rebelde el cablecito, pero nada, que no pueda subsanar nuestro comandante, que es comandante en jefe de la operativa técnica de esta radio y que lo va a sacar adelante. Ahora sí, a ver, diputado Chazú, ¿me escucha? Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Perfecto, buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué tal? Buen día para ustedes, por la audiencia. Y bueno, viene ahí el comandante jefe, utilizó bien las herramientas para que me escuchen. De utilizar herramientas, de eso se trata, ¿no? Ayer intensa jornada, ¿no? Con este tarifazo al gas, por un lado conferencia de prensa, por otro lado presentaciones en gimnasio y también la asamblea de vecinos, ¿no? Sí, porque la realidad nos llegó a todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Río Gallegos, no solamente de Gallegos, sino toda la provincia, con este tarifazo, este impuestazo que nos llegó en las boletas de gas, ¿no? La verdad que una gran preocupación porque uno escucha a los vecinos, no solamente a los jubilados, sino a todos nosotros, en algunos casos con un precio irrisorio, con un valor que la verdad que en algunos casos son impagables. Y bueno, amén de atento a todas las acciones que con la realidad de que se dio la boleta, bueno, el intendente tomó una decisión de hacer estas acciones, ¿no? Ayer tuvimos 3 reuniones grandes con asociaciones barriales, con clubes, con vecinos, con juntas vecinales, y después también en el gimnasio 17 de octubre, donde se planteó la realidad, porque en un gimnasio están pagando entre 3 millones de pesos de boleta de gas, y hace la sumatoria de todos los gimnasios y algunos entes municipales están arriba de los 11 millones en un solo mes, ¿no? Pero estas acciones que se están realizando es en defensa del usuario, y bueno, y también se planteó y que voy a presentar un proyecto de ley la semana que viene. ¿Y en qué constará o en qué se basará el proyecto? El proyecto de ley es subsidiar una parte, porque por ejemplo, dentro del esquema de los usuarios tenemos distintos niveles, ¿no? Tipo N1, N2, N3, son altos, medianos y bajos ingresos de la familia. Bueno, un porcentaje de cada nivel de los usuarios de la provincia de Santa Cruz para que lo absorba el Estado provincial. Y también está pensado en el proyecto de ley también las organizaciones, las pequeñas y medianas empresas, los clubes, las asociaciones barriales, que también el incremento les llegó a ellos, donde también es un esquema de porcentaje
de cobertura de un subsidio provincial. Ujú. Pareciera, diputado, que hasta ayer a la tarde, si ustedes no tomaban la, el mando de esto, o no acompañaban a esta desidia de la cual, o a este castigo de la cual fueron objeto muchos vecinos con este tarifazo brutal del gas, el gobierno de la provincia seguía impasivo. Recién a última hora de la tarde el gobernador deslizó de sacar una ayuda mediante el otorgamiento nuevamente de ayuda, ¿no? Pero mira, nosotros lo venimos avisorando esto desde el principio de año, desde la presentación del DNU 70 del presidente de la Nación, después desde las acciones de quita de subsidios de la política pública que tiene el gobierno nacional, nosotros ya lo veíamos venir, ¿no? Amén de las presentaciones judiciales que se hicieron tanto provincia como municipio, el esquema, la mentalidad de este gobierno neoliberal, de derecha, que piensa en el libre mercado, ya sabíamos que en algún momento iba a llegar. Pero lo preocupante fue que al haber rechazado el fallo que presentó la provincia, de golpe viene. Y esto es un incremento que si hoy en día en algunos casos está de entre un 200, un 300%, se va a seguir incrementando. Y ahí es donde nosotros tomamos esta acción, ¿no? Y después lo que vos planteás, lo del gobierno, pero bueno, es una responsabilidad del gobierno, pero lo que presentó el gobierno es como un subsidio, pero aquí a las familias vulnerables. Pero las vulnerables son los de escasos recursos. Pero hoy en día las tarifas, somos todos vulnerables cuando a vos te aumentaron un 300% la boleta de gas. No importa el ingreso que tenga, porque son 300% de aumento de la boleta de gas. O sea, la mirada tiene que ser equitativa. Por eso este proyecto de ley es un proyecto que abarca a todos, no solamente a las personas más vulnerables, porque yo creo que con este incremento sanguíneo que se realizó en el incremento de gas, somos todos vulnerables. Así que esa es la gran diferencia, lo que salió del gobierno de la provincia y las acciones que estamos haciendo desde el municipio de Río Gallegos. Diputado Chazú, ¿cómo interpreta, no solo para el presente, sino para lo que venga y por lo que ha pasado, ¿no? Porque sin duda la elección del año pasado para el peronismo, para Unión por la Patria, que es la fuerza que usted representa, fue un golpe duro, pero muchas de estas cosas se fueron avisando no solo desde la oposición, ahora desde ustedes, que entonces como oficialismo, sino incluso el propio presidente advertía muchas de las políticas de ajuste que tomaría, y hoy la gente lo percibe en sus bolsillos, en las boletas que le llegan con números significativamente más elevados, con el kilo de carne a 10 lucas, pero sin embargo, digamos, apoya el desarrollo de este gobierno en muchos casos, y en Santa Cruz fue votado ampliamente el presidente Milei. Entonces, ¿cómo interpreta esa situación? Sobre todo hacia adelante, porque digamos, lo que pasó, pasó, ¿no? Pero es un análisis que no debe ser nada sencillo de realizar, ¿no? Porque te están matando con la factura, pero en muchos casos la gente dice, bueno, es lo que tenía que pasar. Coincido, yo soy muy respetuoso de la democracia y yo soy muy respetuoso de aquellos que mediante el voto popular han ganado. En este caso, yo no comparto la ideología de Milei, el presidente, tampoco la ideología del gobernador, pero bueno, la democracia y la gente lo ha votado. Nosotros el año pasado, cuando estábamos en campaña, nos decían que nosotros estábamos poniendo, cuando hablo de nosotros, hablo de Unión por la Patria. Sí. Cuando decíamos que nosotros queríamos hacer una campaña del miedo, cuando nosotros le decíamos, ustedes si votan a Milei, le van a quitar los subsidios. Cuando nosotros decíamos, si ustedes lo votan a Milei, le va a recortar las pensiones a los jubilados, a los que menos tienen. Cuando nosotros decíamos, si ustedes lo votan a Milei, va a privatizar todos los entes públicos. Y a nosotros nos actaban de que ustedes están haciendo una campaña del miedo, de gelón. Bueno, hoy en día aquellos que han votado tanto a Milei como al gobernador Vidal se tienen que dar cuenta. La esperanza que ellos le dijeron, las promesas que ellos le dijeron en campaña, hoy en día lo están sintiendo en carne propia con una sola acción, que es la boleta de gas. Porque bien como vos dijiste, esto va en la carne, en el aumento del combustible, con el aumento de los alimentos,
con la quita de subsidio en transporte público, en incentivo docente, o sea, es una catarata de acciones, y sin contar con las leyes que envió tanto el DNU 70 como la ley base que envió el desde Nación, con un acompañamiento también desde provincia, o sea, el vecino y la vecina que lo votó, bueno, en nuestra democracia nos da que cada 4 años se puede revalidar o no el voto que le dio la gente a los candidatos. Claro. Le quería consultar respecto a esta iniciativa y esta cruzada. También está previsto un apagón, ¿no? Sí, son distintas acciones que ayer se presentaron, que es un apagón, en ese caso estaba hablando de lo estar coordinando de la Secretaría de Comercio del municipio, porque es como una acción de protesta también, porque si nosotros no visibilizamos con algunas acciones para que se den cuenta, el resto, la sociedad, y bueno, son distintas acciones, como también ayer en las reuniones hemos recibido algunas propuestas de vecinos con el tema de visibilizar. Echazú, la última que tenemos para hacer, creo yo, antes de despedirlo, tiene que ver con otro tema de actualidad, que es la Caja de Servicios Sociales. Y dos temas ahí que se han planteado en los últimos tiempos. Por un lado el Vademecum, el recorte y una explicación o argumento que fue a hacer Soruco ahí a la legislatura. Y por otro lado el pago de la deuda, dentro del cual desde el gobierno se ha apuntado mucho al municipio de Río Gallegos por no pagarla. ¿Cuál es su opinión al respecto? En primer lugar, bien como dijiste vos, la visión de la conducción de la Caja de Servicios Sociales, ellos dicen que no es un recorte del Vademecum, sino que es una adecuación. Pero vos andá vos o aquel vecino que tenga la obra social o aquel jubilado, cuando va a la farmacia, no es un adecuamiento o sea, de su medicación, no la tiene, y él tiene que pagar el 100%. Esa es la realidad que nosotros le planteamos, de que está bien, uno escucha a Soruco, escucha que es un reacomodamiento, que no le ingresa las arcas, pero bueno, pero la realidad es que el vecino o la vecina que tiene la obra social no lo puede pagar. Y después si vamos a la deuda, todos los municipios tienen deuda. No, ellos directamente, políticamente apuntan al municipio de Río Gallegos, al intendente, pero cuando ellos siempre nos sacan a nosotros, que Unión por la Patria, el peronismo, hace más de 30 años que está gobernando, el municipio de Río Gallegos hace más de 25 que lo gobernó la Unión Cívica Radical. Y los últimos periodos, los primeros 4 años de municipio que estuvo Palo Grasso, aportó a las cajas, o sea, tengamos una mirada para todos. Acepto la competencia política, sí, pero bueno, en estos casos miremos para todo, porque todos los municipios tienen deuda. Caleta Olivia, Río Gallegos, Calafate, Piedra Buenas, todos tienen deuda, así que ese discurso, bueno, que lo dejen para las campañas. Hoy en día se tienen que hacer cargo de estas acciones que hicieron directamente, que afectan al vecino, y hablamos de la Caja de Servicios Sociales, sin hablar con la Caja de Previsión, también cuando son acciones que afectan directamente al jubilado, y por eso yo a veces planteo que vos comparás las acciones que hace el gobierno nacional y los comparás con las acciones que hace el gobierno provincial, casi son un copia y pegue, ¿no? Por eso yo digo que la alineación que hay entre el gobierno de Milei con el gobierno de Vidal son similares. En menor escala, obviamente, porque somos una provincia. En mayor escala, la del gobierno nacional, por supuesto que es el presidente de la nación, pero yo creo que hay un mismo lineamiento político entre los dos gobiernos. Por último, le quería consultar algo que quizás lo tendríamos que haber consultado al inicio de la nota. ¿En qué quedó o cómo está la situación respecto a esto que ustedes plantearon ayer junto con el intendente y secretarios del gabinete municipal, de esta otorgamiento que se le dio en la anterior gestión, la de Roberto Givetich, a la empresa Camusi de terrenos? ¿Cómo ha quedado esta situación? Mirá, bien lo planteaste vos, como bien dijiste vos, en el 2018, si no me equivoco, se le había entregado el terreno en venta a Camusi, y con todas estas acciones no pagó nunca acreditó, nunca regularizó el pago de esas tierras, como cualquier vecino que tiene que hacer.
Y esa acción fue donde tomó la decisión política el intendente con su gabinete, donde llevar el decreto de desadjudicación. Y el día de hoy, a la mañana, se juntaban los secretarios, el jefe de gabinete municipal con el secretario legal y técnica, con las autoridades de Camusi, que ellos lo citaron para hoy. Y bueno, ver cómo se regulariza. ¿Y qué es lo que dijo el intendente? Esa deuda general que tiene Camusi con la Municipalidad de Río Gallegos, bueno, que la empiece a acreditar, pero que ese pago sea como un subsidio para todos los vecinos de la ciudad de Río Gallegos en su boleta de gas. Para que doña María entienda. La deuda que tiene Camusi, en vez de pagársela al municipio, lo que dice el municipio, bueno, esa deuda no me la pague a mí, pero hacele como un ítem y quitale a todos los vecinos de Río Gallegos el aumento que vos le estás haciendo en sus boletas. Así que eso en el día de hoy, a la mañana, calculo yo un rato más, me acerco al municipio para poder charlar con el jefe de gabinete cómo fue su reunión. Perfecto. Diputado Yazú, muchas gracias como siempre por la predisposición para con Nuevo Día. No, por favor, que tengan un buen día y saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Allí pasaba el diputado Eloy Yazú, diputado por el municipio de nuestra ciudad capital, hombre del espacio político del propio intendente Grasso. Hablando respecto de justamente esta última, o la medida y la foto que se vio por redes sociales del gabinete municipal allí a las puertas de Camusi y el reclamo de esta deuda, además de varias cuestiones que hacen a la política y que de hecho también se debatieron allí en la legislatura en la jornada de ayer. Esto es Arriba al Día, son las 11 de la mañana, hoy hay nuevo acústico, aunque me dice que los muchachos no vinieron con instrumentos. ¿Qué haremos, Brian? Karaoke. Bueno, mientras tanto, Karaoke. Karaoke, claro, ya sería el segundo karaoke. Sí, Primero salió no. más o menos, igual hay que afinarlo. Corta la olla. Pero estamos para eso también, Brian. Quédate escuchando buena música aquí en el 100.9 del dial. Enseguida nos vamos con Karina a la calle, en un ratito nada más. Cause
acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Sentí el rugir de las heladas. Invierno 2024. Todos los días tenemos motivos suficientes para celebrar la historia del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Continuamos en Arriba al Día, son las 11 de la mañana con 7 minutos en la República Argentina. En esta mañana fresca en la ciudad de Río Gallegos, en la cual concluye esta primera mitad de septiembre, la primera mitad hábil de septiembre, con buenas nuevas o no. Bueno, no sé, la verdad. La van a vetar, por eso me pregunto si son o no. Porque se aprobó la ley de financiamiento universitario. Te lo contaba Fernando, que ayer en la sesión multitemática del Congreso Nacional, del Senado particularmente, se aprobó justamente la ley de financiamiento universitario. ¿Pero por qué? Me pregunto si es buena o no finalmente. Porque la idea del presidente es vetar también todo lo que genere déficit cero, salvo que, bueno, sea para la CIDE. Y para hablar de esto está Karina Dodman, secretaria general de ADIUMPA,
es lo que imagino. Es una buena noticia porque al menos parte de la política, la legislatura, la Cámara Alta aprobó este proyecto, ahora quedará en la determinación del presidente, al igual que sucedió con la movilidad jubilatoria seguramente. Karina, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián saludándote y como siempre agradecidos de poder charlar contigo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, por suerte, atendiendo, ¿no?, a lo que sucede en este caso en el Congreso Nacional. Imagino que ustedes ayer estuvieron atentos y atentas a la votación, aunque imagino que ya tienen la presunción de que sucederá algo similar con la movilidad jubilatoria, ¿no? Sí, sí, bueno, primero el haber logrado, ¿no?, que se apruebe la ley de financiamiento universitario con el apoyo que ha salido para nuestro sector es por demás importante en torno a que recupera, ¿no?, el piso de los reclamos que venimos llevando en el tiempo y sobre todo en este año en relación a la cuestión presupuestaria, ¿no?, y todos esos embates mediáticos que hemos atravesado en el primer semestre, ¿no?, en relación a la universidad. Entonces, lo de ayer fue un paso muy importante, entendiendo que ahora nos queda el desafío de lograr que se promulgue, ¿no?, efectivamente, la ley. Y para eso, bueno, sabemos que la intención del gobierno es vetarla, ¿no?, como lo ha hecho ya con la de la movilidad jubilatoria. Por eso decimos también que bueno, haberla conseguido ayer la aprobación con un gran acompañamiento es de suma importancia y bueno, nos queda el trabajo ahora para ir a hacerlo con los diputados y las diputadas, ¿no?, en relación a si el gobierno decide finalmente vetar la ley, ¿no? Así que fue un día, bueno, hoy fue un día es un día importante hoy porque en realidad se votó hoy. Así que sí, seguimos el debate, las diversas intervenciones, ¿no?, y eso también es importante en relación al reconocimiento del reclamo que venimos llevando desde el sector sindical, también, ¿no?, con la representación estudiantil en la FUBA y el CIN, ¿no?, que tenía que ver con esta asfixia presupuestaria que atravesamos durante el primer semestre, que no contempla ¿no?, los aumentos que ha dado el gobierno, todo lo que tiene que ver con el proceso inflacionario desde que se aprueba el presupuesto que tenemos prorrogado, que es del año 22, ¿no?, y bueno, todos los costos que sabemos de lo que se ha acrecentado, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Y además, bueno, la cuestión salarial, ¿no?, el reconocimiento de que los salarios de la docencia, del sector docente, se encuentran en estas condiciones y que la situación por la que estamos así es porque el gobierno nos ha dado pautas salariales que no se equivalen al proceso inflacionario, es importante, ¿no? Es un piso de acompañamiento necesario e importante para lo que se viene, ¿no? Karina, el debe reclamo ser, de la promulgación. sí, debe ser o debe generar impotencia, suponemos, al igual que pasó con los jubilados, porque decíamos nosotros en ese entonces, los jubilados quedan en el medio de un tironeo entre si esto afecta el equilibrio fiscal o no, la oposición y el oficialismo y las negociaciones, y que el gobierno consigue que los radicales se den vuelta para vetar la movilidad jubilatoria, y ahora se espera un debate muy parecido respecto a una situación que a muchos nos parece increíble, que se esté debatiendo el financiamiento de la universidad pública en nuestro país, pero que evidentemente tiene el gobierno con una fuerte intención de vetarla y ya negociando con a ver a quiénes puede convencer para asegurarse ese veto, y ustedes no pueden hacer más que mirar desde afuera, más allá de apoyar y las campañas que obviamente están haciendo de lucha. A fin de cuentas quedan en políticos, un reducido número de políticos que van a votar por sí o por no, en algunos casos negociando con el gobierno. En principio esas personas le están dando la espalda al pueblo que representan, y el pueblo ha sido claro respecto a la expresión de la defensa de la universidad pública, digo, si llegara a ser el caso, ¿no?, eso en primer lugar. Luego empezaremos con la tarea que nos dimos con los senadores y las senadoras, digo, si las llega a vetar, de iniciar las conversaciones, ¿no?, que corresponden, comprometiendo el voto, ¿no?
porque eso es algo, es un trabajo que hicimos ahora para llegar al Senado de la manera en que llegamos, ¿no? Que fue un trabajo que se hizo en todo el país, ¿no? Desde todos los lugares, ¿no? Eso es importante en relación de poner en la conversación con quienes nos representan la situación de la universidad, las cosas particulares que atravesamos ante esta asfixia realizada por el gobierno nacional, discutir algunos de los planteos que hace el gobierno nacional respecto a las auditorías a las universidades, ¿no? En relación a que más del 90% está auditado porque es salario, ¿no? Básicamente, de los presupuestos. ¿Qué nos pasó con esta primera parte que estuvimos asfixiados sin siquiera tener previsibilidad para pagar los servicios, ¿no? ¿Qué impactos tuvo? Bueno, todas esas cosas son las que hemos hablado por lo menos hablamos con los dos bloques que representan la provincia de Santa Cruz, y lo haremos lo mismo para diputados y diputadas, ¿no? Entendiendo que esa interpelación es necesaria y sabiendo que, como lo hemos hecho en la historia, ¿no?, de las universidades, tendremos que salir a defenderla, ¿no?, en las calles, ¿no?, en relación a poder marcar la situación en la que el gobierno quiere llevar al arancelamiento de las universidades, ¿no?, porque la intención tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de todas las características que emite el gobierno peyorativamente, ¿no?, desacreditando a la universidad y quienes la hacemos, ¿no?, sobre todo con un ensañamiento hacia el sector docente, ¿no?, y a quienes realizan investigación, y la solución para todo es la privatización, ¿no? ¿Querés investigar? Andate a investigar al privado, querés estudiar? Anda a estudiar a un ámbito privado, ¿no? Lo loco es que Sturzenegger y Caputo son recibidos en una universidad pública. Bueno, podría decir muchas cosas respecto a eso, pero creo que esa reflexión la tienen que hacer esas personas, ¿no? Los Ahora, títulos que Karina, los tienen de la universidad pública. en cuanto a lo político que se venga, ya, digamos, fue aprobado en el Congreso. Se espera, ¿no?, que Milei vete la norma, pero entiendo que hay un factor distinto a lo que tiene que ver con movilidad jubilatoria, porque se presume, ¿no?, o históricamente, al menos la Unión Cívica Radical, que es el factor apuntado en esta instancia en diputados, son, o se presumen, se erigen como los grandes defensores de la universidad pública. Quizá allí haya una esperanza de que en este caso no entreguen la ley sancionada, como pasó sí con la movilidad jubilatoria, que primero la aprobaron y ahora parte de los mismos legisladores, después de haberse sentado a la mesa con actores del gobierno nacional, terminaron cambiando su idea. Nosotros entendemos alguna de las cosas así como la estás planteando. El proyecto es del radicalismo, este proyecto, ¿no?, el que se unificó finalmente es ese. Digo, si ayer lo escucharon a Lustó, o sea, bueno, nosotros lo escuchamos, ¿no? Escuchamos el debate, ¿no? Pero lo que quiero decir, referenciar a Lustó, es que en la vehemencia, digo, de la defensa del bloque radical, él hizo, ¿no?, el por qué se había llegado a esa presentación, ¿no?, que estamos hablando de hacer la inversión para que la universidad pueda funcionar mínimamente y que hayan salarios que superen o que al menos equiparen el proceso inflacionario, ¿no?, en relación a esta pérdida del poder adquisitivo y bueno, todo lo que tiene que ver para el refuerzo para las actividades sustanciales que hace la universidad. Entiendo que esa fuerza puede ser la que permita que todo el bloque discuta de la misma manera, pero bueno, la verdad que lamentablemente hacen lo que critican, así que tenemos que seguir a la espera de ver cómo va a continuar, digo, lo que comúnmente se dice el rosqueo, ¿no? Pero bueno, creemos que tenemos los elementos para dar las discusiones, por eso nos vamos a sentar con los diputados y diputadas del sector que sean, para demostrarle la necesidad de por qué necesitamos esa ley de financiamiento universitario, por qué la necesitamos ahora, porque esa discusión también se la dimos a los senadores y a las senadoras. La necesidad de tenerla ahora tiene que ver con ajustar nuestros presupuestos también, para poder aprobar
presupuestos para el 25. Nosotros estamos con un presupuesto que es del 22 prorrogado, ¿no? Digo, Sí. tienen tanta preocupación por las auditorías y demás, y estas cuestiones son formales, ¿no? Tienen que ver al ejercicio y al funcionamiento presupuestario en las universidades, ¿no? Así que, bueno, nos daremos esa tarea y estaremos dispuestos a discutir lo que haya que discutir. Y con quién haya que discutir, digo, lo que creo es que el gobierno tiene una decisión, que es arancelar la universidad pública, y para eso construye todas las artimañas posibles, ¿no? Discursivas sobre todo, para poner en una situación de desvaloración, ¿no? El trabajo de las universidades y de quienes las hacemos, e incluso no dimensionando, ¿no? las inversiones que se hacen, ¿no? No solo del tiempo, sino desde lo económico, desde las familias, ¿no? Que deciden, ¿no? Que quienes terminan el secundario, ¿no? Puedan transitar la universidad, o quienes ya en una vida más adulta tienen la posibilidad de hacerlo hoy, ¿no? Y eso es una inversión, es una decisión. Apostar en la universidad pública tiene que ver con, por lo menos, querer transitar, ¿no? Una titulación, alcanzarla, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a tener después diversos profesionales, ¿no? Que están en la sociedad, ¿no? Así que creo que la discusión va a seguir, que lo de hoy fue a la madrugada un gran paso en torno a lo discursivo, ¿no? Que hemos ganado como comunidad universitaria una discusión que ya la ganamos en el primer semestre, ¿no? El gobierno nos quería hacer funcionar con la plata del 22 y no se podía funcionar con la plata del 22. Y hoy no vamos a poder funcionar si no tenemos presupuesto propio, ¿no? Digo, recuerdo a la audiencia que en realidad el Senado debe aprobar el proyecto educativo, que ese es el fondo que van a las universidades, ¿no? Claro. Y es eso lo que no tenemos, concretamente, ¿no? Por eso es importante, digo, más allá de todo lo otro que aparece, ¿no? En esta ley, que tiene que ver con las becas, con la actualización de las becas, con el aumento de las becas, con el fortalecimiento de las actividades esenciales de la universidad, extensión, investigación, transferencia, y también la discusión no salarial, que es blanquear, que efectivamente, y reconocer que el gobierno nacional le ha dado salarios a la docencia universitaria, preuniversitaria, del sector docente, por debajo del proceso inflacionario, incluso con un 20% por debajo de los otros sectores estatales, ¿no? Creo que eso es un gran paso, es una pequeña gran victoria que ayer, y entre ayer y hoy, digo, se ha manifestado a partir de las intervenciones, ¿no? Un poco de aire fresco en tal caso, ganar tiempo. Profesora Karina Dotman, muchísimas gracias por su tiempo siempre y la predisposición para con Nuevo Día. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por sacarnos hoy, que es un día importante, y bueno, y sabemos y le pedimos a la sociedad en conjunto que nos acompañen cuando tengamos que salir a defender la promulgación de esta ley, que, como lo decimos en todos lados, viene a traer un piso de soluciones a una conflictividad que ya lleva 8 meses. Así que muchas gracias. Que tenga un buen día, muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Chao, chao. Allí pasaba Karina Dotman, secretaria general de ADIUMPA, quienes justamente ayer vieron aprobar el proyecto de presupuesto, la ley de presupuesto universitario. Nos vamos a la calle con Karina, que se fue hacia la municipalidad de Río Gallegos para charlar con el jefe de gabinete, Diego Robles. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Bueno, amigos de Nuevo Día, bienvenidos. Estamos en esta primera salida con el móvil en el despacho del contador Diego Robles, el jefe de gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos. Muchas gracias por este tiempo. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Bien, muy bien.
Bueno, estábamos hoy hablando temprano en la radio con esta inquietud que teníamos de poder charlar por esta presentación que hicieron ayer. Lo hizo el propio intendente acompañado de todo el gabinete municipal en Camusi. Bueno, para que nos cuentes un poco, primero, qué fue lo que sucedió ayer, que no nos enteramos, así que por eso tampoco pudimos ir, y cómo continuaron esas acciones en el transcurso de esta mañana, porque también tuviste reunión allí en la empresa. Sí, ayer en el transcurso de la mañana fuimos a notificar ahí a Camusi de la decisión que tomó el intendente, materializada a través de un instrumento legal, en el cual se dejó sin efecto un decreto de la gestión anterior, por el cual se le había dado una adjudicación en venta de los terrenos que están en San Martín, Italia, donde está el centro de distribución. Son 2 lotes, uno tenía una reserva de venta del año 77, se había hecho a gas del Estado, y el otro a servicios públicos, y después se había dado esa adjudicación en venta que nunca pagó Camusi. Con lo cual nosotros dimos de baja eso y ahora estamos en un proceso o se abre un proceso de negociación entre el municipio y la empresa para acordar o no la transferencia de esos terrenos, donde nosotros también vamos a reclamar para atrás por el tiempo de ocupación que hubo de forma irregular. Rápidamente nos convocaron ayer a la tarde a una reunión hoy a las 8 de la mañana, con lo cual fuimos con el doctor Gonzalo Chute y estuvimos con el gerente comercial y el gerente de la sucursal de acá. Obviamente que más allá de la buena predisposición, el diálogo y de poder abordar el tema y otras cuestiones que uno cuando se junta a charlar, y más del momento que estamos atravesando y todo lo que tiene que ver con esta suba de tarifas destemplada para muchos usuarios, sabemos perfectamente que ellos no tienen ningún tipo de poder de decisión sobre el caso que nos ocupa, sino que, porque ya hemos tratado de resolverlo esto antes, y siempre han chocado ellos con un límite en la gente que toma decisiones ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, en el nombre de la empresa. Sí. Con lo cual, este tema que ellos han ido postergando en el tiempo para su resolución, ahora, bueno, ya hemos tomado una medida que escala, y creo que obviamente después ahora ellos elevan a Buenos Aires y después tenemos una respuesta y supongo una convocatoria para tratar de empezar a tratar de resolver este tema. Nosotros ya le expresamos que por esos terrenos vamos a, por un lado, un involucramiento de toda la comunidad de Río Gallegos en lo que hace a esta decisión, y por otro lado vamos a tratar de sostener un valor de mercado para tratar de resolver esta situación. Una cosa se ata a la otra, es decir, el tema de los terrenos con estos reclamos que en realidad está viviendo se ata todo. Ojalá, uno aspira a tratar de poder conseguir con los pocos medios que tenemos o las pocas herramientas que tenemos, una solución que sea lo más amplia posible, y que sea lo más beneficiosa para toda la comunidad. Nos encantaría poder tener una negociación que redunde en algún tipo de beneficio, subsidio, quita o reducción en los importes que están llegando a todos los vecinos de la ciudad de Río Gallegos, con estas facturas que vencen consecutivamente, una el día 16 y otra el día 19, que muchos de los que nos están viendo han recibido, como consecuencia de que por el amparo hubo ciclos de facturación que no se dieron y ahora hay una cuestión que colapsa. También hay una cuestión de información que nosotros tratamos de hablar también con la gente acá de la sucursal, y si bien ellos dicen que lo han hecho y la empresa también, hay muchos vecinos que no saben que hay una medida cautelar vigente con la cual no pueden cortarle ni sacarle el medidor, con lo cual quizá hay gente que está haciendo, endeudándose o asumiendo compromisos que no puede afrontar, con el miedo de que si no paga el gas se lo van a cortar. Eso no puede pasar mientras exista la medida cautelar que está vigente. Y eso también me parece que hay que informarlo y difundirlo a todos los vecinos para que cada uno pueda abordar la situación
con la mayor tranquilidad posible, sabiendo de que el impacto que tiene la suba de tarifa en el bolsillo de cada uno es notable y de que es un gasto que para cubrirlo obviamente que porque a nadie le sobra esa plata todos los meses, salvo algunos sectores concentrados de altos recursos que puede haber en algunas actividades hidrocarburíferas, mineras, que tienen escalas salariales que son totalmente superiores a la de la media de los vecinos de la ciudad, pero el que va a pagar el gas o va a dejar de ir a consumir a un comercio que va a ver disminuida su venta o va a dejar de pagar los remedios que ya no le cubren la obra social, o va a dejar de pagar la luz o se va a atrasar con otra cosa, o va a restringir en parte y va a venir a pedir un subsidio a la provincia, al municipio, a donde sea, o va a ir a tratar de golpear una puerta, con lo cual vamos a tratar de nosotros de poder de la mejor forma tratar de defender los intereses y los derechos de todos los habitantes de la ciudad, entendiendo que esta problemática se está extendiendo a toda la provincia. Sí, claro. Y de que quizá en municipios que tienen otra realidad muy distinta a la nuestra, con sueldos mucho más deprimidos, la situación es todavía mucho más angustiante, ¿no? Sí, es verdad. Con lo cual, perdón que te interrumpa, Sí, Cari, pero vamos a acompañar la presentación de una ley que va a presentar, un proyecto de ley que va a presentar el bloque de diputados de Unión por la Patria, que creo que va a tomar el estado parlamentario el día lunes. Por eso están con la recolección de firmas. Que contempla también, sí, vamos a empezar una campaña de recolección de firmas y en apoyo a este proyecto de ley que contempla la creación de un subsidio provincial para amortiguar la suba de la tarifa del gas en la provincia de Santa Cruz. Y para que eso se viabilice, ¿proponen la forma también en ese proyecto de financiar de dónde va a salir ese dinero? Mirá, lo están elaborando, está elaborado por los diputados, supongo que entra en un proceso de toma de estado parlamentario y entra a comisiones, y después hay una cuestión de evaluación. Y a ver, como todo, digamos, hay decisiones que tiene que tomar el Poder Ejecutivo Provincial y que tiene que ponderar y siempre termina siendo una cuestión de criterio de a dónde y cómo destinás y utilizar los recursos que tenés, que por definición siempre son escasos. Ese era Diego Robles, es una charla extensa que tuvo Karina Taverne, nuestra compañera, con el jefe de gabinete municipal. Allí hablaba de lo que charlamos hace un rato con Eloy Chazú, ¿no? De la presentación de un proyecto de ley al respecto de justamente esta cuestión tarifaria, ¿no? Del gas, que viene obviamente como cola de las determinaciones que tomó el gobierno nacional y el Enargas, justamente respecto de la nueva tarifaria, el nuevo entendimiento, la nueva modalidad de facturación, todo lo que ha cambiado y que ha hecho que, además de incrementarse los servicios significativamente, se hayan facturado en periodos consecutivos muy cortos, aunque ya dijimos que no hay interés en los vencimientos de dichas facturas. Rápidamente nos vamos a ir a una pausa, porque nos visitan hoy en modo acústico los muchachos de Haz de Oros. Son 3 los que han venido aquí. Es una banda de Punta Arenas y que se estará presentando este fin de semana en nuestra ciudad, así que te vamos a contar un poco de lo que hacen y harán los muchachos en los escenarios riogalleguenses. En tanto, escuchamos un poco de buena música del lanzamiento reciente de Charly García, el tema número 9 de La Legión del Escorpión, se llama La Medicina. Comprar un alfajor, voy a sacarme el pudor del corazón fatal. Voy a correr hasta morir, voy a tener que subsistir en este drama. Y aunque no pierdo la esperanza,
A veces convivirlo acá. Voy a tomar un poquito más aquella mentira, la verdad. Voy a andar, construir un cohete que pueda ir a donde yo voy. Y todos correrán a ver lo que tenemos que ver, lo que no puede ser. Y aunque no pierdo la esperanza, a veces convivirlo acá. Voy a tomar un poquito más aquella mentira, la verdad. La fiesta debe continuar, todo el mundo va a bailar todo lo que me dan. Y si alguien viene a sonreír, yo no diré por qué sonreír, porque llorar está. Y aunque no tengo este problema, a veces con mi vida pena, voy a tomar un poquito más aquella mentira, la verdad. Y aunque no pierdo la esperanza, a veces convivirlo acá. Voy a tomar un poquito más aquella mentira, la verdad. Voy a tomar un poquito más aquella mentira, la verdad. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Mientras yo sube con vos. Del norte al sur, el rock argentino nos une. Te di mis ojos para nunca más llorar. Con la poesía de nuestro idioma, hecha música. Invierno 2024, Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Querés rockear con tu banda? Contactanos y deja que el poder del rock nacional te envuelva. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Temporada Invierno 2024. Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos,
turismos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa ahora es mucho más fácil. Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. De la A Mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. a la Z. Desde Castell. El latido del rock argentino se siente acá. En cada grito sagrado de música. Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hello, I've waited here for you. Tonight, I throw myself into out of the red, out of her head she sang. Come down and waste away with me. Down with me. Slow how you wanted it to be. Over my head, out of her head she sang. And I wonder when I sing along with you, if everything could ever feel this real forever. If anything could ever be this good again. The only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when she sang. Breathe out so I can breathe you in. Hold you in now. I know you've always been out of your head. Venga, estimado Brian, son las 11 de la mañana, 41 minutos en la República Argentina. En la continuidad de esta propuesta de viernes 13 de septiembre, desde la ciudad de Río Gallegos y para el mundo a través de YouTube, también a través de Facebook, también a través del diarionuevodía.com.ar o radionuevodía.ar o en el Play Store de Google te bajás nuestra aplicación, nos escuchás ahí sin auriculares o en el estéreo del auto. Subí el volumen porque vamos a compartir un segmento de música, aunque lamento comunicarles, amigos y amigas, que nuestros invitados del día de la fecha no han traído instrumento, así que le vamos a sacar la pertinente tarjeta amarilla primero, amarilla por no traer la guitarra, y en segundo lugar lo vamos a saludar porque vienen desde la ciudad de Punta Arenas. Están Ariel, Alexis y Carlos, que son los integrantes de Haz de Oro, banda que se estará presentando este fin de semana en nuestra ciudad, en Pueblo Chico y también en la cervecería Calú. Bienvenidos muchachos, muchísimas gracias por su visita y espero que se sientan cómodos en este rato acá compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. No, te pregunté tu nombre. Julián, sí. Muchas gracias, Julián.
no trajimos instrumentos para la gente que está escuchando, disculpen, No. pero Pero vamos a escuchar temas en versión eléctrica. así creo no se que para una próxima vez vamos ya a estar preparados. ya están avisados. Andamos corriendo. Ayer llegamos, hoy día ya empieza todo el movimiento. Empezamos a armar un rato más prueba de sonido y todo. Ujú. Feliz de estar. Muchas gracias por la invitación. Tengo entendido lo que estábamos conversando, el medio ya lleva harto tiempo. Sí. Más o menos los mismos años Más o de menos, vida, más o menos ¿eh? los mismos años. Tanto la banda de ustedes como nosotros en 2014, no, en 2010 arrancó este medio y en 2014 arrancó la radio. Así que Creo que estamos casi cerca estamos del creciendo a la cumpleaños. par. Para el próximo cumpleaños serán invitados. Hay que decir que los instrumentos no los trajeron no por culpa de ellos, sino porque hubo un error comunicacional. Le agradezco a Sandro Díaz, que es el gestor de toda esta propuesta, para que lleven justamente, para que lleguen a nuestros estudios las bandas, los artistas locales, los regionales que vienen de paso. Y podamos conocerlos también, además de disfrutar de sus canciones, conocer un poco su historia. Vienen de Punta Arenas ustedes. Cuéntenme un poco, grafíquenme cómo es la movida, la escena por allí, por Punta Arenas. A mí que soy un desconocedor del ámbito, y para la gente también que por ahí quisiera saber cómo es Punta Arenas musicalmente, artísticamente. Musicalmente es una ciudad que sí está bañada en música en distintos estilos, desde no sé, lo que hablamos un poco del rap, de la cumbia, del rock, que es lo que nosotros más o menos estamos haciendo, el folclore, un montón de folclore. O sea, es un festival todos los años, que es el festival en la Patagonia, donde nos visitan así desde, no sé, Víctor Heredia hasta el Chaqueño. Sí. Rally Barrio Nuevo ha pasado por ahí, Mirá. artistas de renombre como Manuel García en Chile. Y así hay un movimiento musical súper grande en el tema del folclore, el tema del rock igual. Bandas, todos los días están saliendo bandas con temas nuevos, con proyectos nuevos, se están formando bandas con gente joven nueva. Sí, estoy hablando más o menos de 20 años, 23, donde se están armando Que bandas. ejecutan instrumentos, digamos. Porque acá Yo- la tendencia es ir hacia una computadora que haga la música y... Allá todavía es análogo, todavía Mirá, hay qué bueno. seres humanos tocando instrumentos y componiendo y haciendo música y eventos en vivo y la gente disfrutando del panorama y del espectáculo y del show que se arma en torno a la música. ¿Y usted cómo nacieron, cómo se encontraron? ¿Qué fue lo que los encontró en la vida y en la música para hacer esto que es Haz de Oros? La música. ¿Sí? La música Pero no- son amigos del barrio, de la escuela, ¿cómo fueron encontrándose? Somos amigos musicales porque el Carlos, por ejemplo, lleva mucho tiempo haciendo, bueno, por nuestra parte, individualmente cada uno tenía su proyecto, pero en conjunto nos encontramos por ahí con la música, teníamos proyectos distintos y por ahí la casualidad nos dio la suerte de hacer una banda que se llamaba Volantín de Acuarela y tuvimos hartos frutos con esa banda. Llegamos a, como se dice, estuvimos tocando ahí en un escenario súper importante en Cosquín Folklore. Mirá. En el escenario mayor. Buenísimo. O sea que experiencia 2012. tenés. Sí, tocamos el mismo día que tocó Jairo. Mirá. Y bueno, y otros ¿En artistas. 2012? 2012. Por ahí está en YouTube. Pueden buscar Volantín de Acuarela y estábamos. Ahí fue como el inicio de la banda como Haz de Oros. Porque la banda era folk rock, pero por ahí mutó una raíz y hicimos el dúo. Que ahora, bueno, venimos con más músicos, pero hicimos Haz de Oros, que es un dúo de rock. Medio Que originalmente garage. son vos, Alexis y Carlos, ¿no? Claro, Ariel y Carlos. Ariel, perdón. Sí. Sí. Y hemos estado ahí un poco mutando esta vuelta, quisimos venir con más músicos, pero más o menos la historia sí, desde 2012 estamos ya oficialmente como Haz de Oros, pero antes cada uno venía haciendo su trabajo por separado y las vueltas de la vida ahí se conjugó para poder hacer este nicho musical. Ujú. ¿Y qué es lo que los sigue moviendo para después de 12 años? ¿Qué es lo que los inspira para después de tanto tiempo
seguir buscándole la vuelta a la música, historias por contar, melodías por también descubrir, ¿no? Yo creo que el gusto de la música, la constancia. Ahí Carlos igual puede Acérquese, amigo, acérquese, acérquese. Ahí está, ahí está. Ahí está, Se ¿no? escucha, se Sí, escucha se escucha. perfecto. Sí, sí, hola, hola. Se escucha y se ve. Bueno, ¿qué nos motiva a seguir? En realidad yo creo que ya a esta altura es como una necesidad biológica hacer música, una forma de comunicarse como con el mundo, a través de las canciones, a través bueno, de la expresión en general, ¿viste? Uno cuando está tocando arriba del escenario se mueve, toda esa forma de expresar creo que es necesario, sin eso creo que sería más complejo la existencia, así que yo creo que es como una necesidad ya a esta altura, después ya tener un cierto recorrido, ya tener algún trabajo que nos respalda. Eso como que siempre, claro, es lindo tenerlo, pero uno siempre va como en la búsqueda de hacer nuevas cosas, nuevas canciones. Yo creo que la creación es la palabra que yo creo es el motor principal. ¿Y en qué está en qué te basás a la hora de crear música, de hacer música? Las inspiraciones, ¿no? Depende de todos lados y dependiendo del momento, de las emociones que uno esté transitando. Soy un tipo muy emocional, así que dependiendo de todo eso, es como siempre es como una sorpresa, Claro. como que de pronto hay algún gatillante que hace que uno escriba sobre alguna temática. No hay una temática en particular, tal vez en algún momento escribíamos de ciertas cosas que ahora ya no, porque el tiempo va pasando, uno va dando pasos, mirando para otros lados, buscando inspiración o sintiéndose inspirado por otras cosas. Y Carlos, a la hora de, por ejemplo, del consenso, armaste la letra, ¿no? Toda la inspiración. Y ese consenso con tus compañeros, ¿es continuo, se da? ¿O hay por ahí cuesta meter un tema que vos querés, la letra? No, para nada. Al contrario, creo que somos en ese sentido súper receptivos, receptivos como con las ideas, tanto que tiene Ariel como las ideas que propongo yo. Eventualmente lo que toma más tiempo quizás es tomar la decisión de grabar, porque eso ya requiere de un factor económico y esas cosas. Pero en lo que es la parte creativa siempre está ahí la máquina tirando ideas. De pronto no todas las ideas son tan geniales, no sé, a veces algunas se van al descarte, se tocan un par de veces, no resultan, quedan ahí. Pero en general es muy fácil, sí, muy fácil trabajar. Por eso llevamos también tanto tiempo y tanto trabajo editado también. Tiene su concepción desde el nombre hasta la música que hacen, tiene como la influencia del rock, pero la raíz también de la tierra que habitan. De hecho, su último álbum se llama Patagonia, ¿no? Habla de nuestra región, es como una conjugación de ritmos y sonidos de otras latitudes que nacimos con ellos, ¿no? Con el rock incluso, pero también de aportarle lo propio, lo autóctono, si se quiere, ¿no? Justamente ese disco tiene todo lo contrario de lo que hacemos. Fue ahí como romper un poco, que es un poco lo que hace Haz de Oro. Ahí te cuento un poco por qué se llama Haz de Oro, para que la gente sepa, no es por la carta de truco, sino es porque se llama Haz de Oro por el caballo Emiliano Zapata. Emiliano Zapata fue un revolucionario mexicano, sí. Más o menos estaba en la misma época de Pancho Villa. Y cuenta la historia de que el caballo, cuando le hicieron la emboscada a Emiliano, el caballo arrancó y siguió su ruta rebelde. Esa historia nos gusta a nosotros. Supuestamente el caballo no murió después de los 7 balazos que le tiraron a Emiliano Zapata. El caballo igual agarró de esas balas, pero siguió vivo y creo que el general lo tomó el caballo y eso. Un animal muy fuerte y se llamaba y constante, Haz de Oro el caballo. Muchas batallas participó, tengo entendido, el caballo. Mira. Y un poco de eso tenemos la banda.
hicimos Patagonia en ese sentido como el territorio que tiene la Patagonia, Argentina chilena, si por ahí hay un ritmo que sacamos y que tiene harta afinidad igual con Argentina. No es tan purista, folclóricamente hablando, como ritmos que sacan en Punta Arenas o algo así, pero sí tiene esa pampa, tiene un poco mezclado con rock, quizás si se puede llamar así, pero fue más dedicado a la guitarra y al bombo. Creo que esa era la base del Patagonia. Tuvo harto éxito ese álbum. Estuvimos presentando ese álbum el año pasado en el festival en la Patagonia, tocando. Estuvimos ahí galardonados con los 2 premios que entrega el público, que es una situación súper importante que nos tocó como Que te banda. reconozca. Que te reconozca la Uno gente. lo conoce como esa dinámica del Festival de Viña, ¿no? O al Como la menos dinámica, nosotros lo sí. tenemos como muy asociado a ese festival. Justamente el Festival de la Patagonia es eso. El público te entrega, que se llama ya el ovejero, que es como el primer Claro. premio. Y si ya pasaste los niveles de la gente donde te reconoce y te dice, me gustó tu música, te doy el ñandú. Mirá. Y esos premios son importantísimos. Así, ¿Y ustedes recibieron los dos? Los dos. Los dos con el álbum completo, los fuimos a presentar. Bueno, mando saludos a Mauricio Huichapani, que es como el orador entre cada tema. Ajá. Y la gente le gustó un montón. De haber pasado de hacer rock y llevar como el estandarte o la chapa, como le dicen ustedes, Sí. no sé, a pasar al folclore fue algo como muy rupturista y funcionó bien. Y a su gente, la más fiel, digamos, la que los acompaña, Le encantó. le gustó, Le digamos, gustó. porque claro, a veces, viste, puede ser que diga, Ay, claro, hay gente que... en esta te Nos te bancaron, dejo, nos nos encontramos bancaron. cuando vuelva al rock. Nos bancaron un montón, sí, nos bancaron porque da la casualidad que el rock va muy ligado al folclore. Sí, nosotros tenemos, yo creo que Dividido puede ser en Aguante Argentina Dividido. un gran exponente de eso. Bueno, hay muchos otros más, ¿no? Arbolito, quizás. Arbolito igual, Arbolito, mira, dio la casualidad que cuando fuimos a Cosquín, vimos a Arbolito en vivo Mirá. el 2012. Tremenda banda. Sí, sí, muy Tremenda potente. banda, Y muchas sí. de las letras. ¿Y cuáles serían los balazos que recibió este As de Oro y que a pesar de ellos continúa? ¿Los han tenido? Hay un montón. Ahora se Hablo, llama... Hemos sido acribillados. Ahora se llaman haters. Ah, sí. Pero en ese momento, obviamente, no se llaman haters, o sea, gente mala onda, no me que te tira mala onda porque estáis haciendo algo que sobresale mucho. Mira. Pero a pesar de todos esos trancazos que te tira la vida, o los pelotazos que te tira, uno va adelante y sin mirar atrás. Como, Sí. como el caballo mirando hacia Creyendo atrás. en lo propio, ¿no? Sí, totalmente. Hemos tenido buenos resultados. Puedo decir con, no sé, con seguridad que inténtalo en lo que sea. Deporte, música, si tienes un proyecto personal en lo que sea en el trabajo, vos dale. Porque va a costar, nada es fácil, pero en su tiempo va a tener resultados positivos. A pesar de todos los haters. Sí, sí, sin De duda. todas las trancas y todo que pase. Y porque si uno hace algo que es de consumo, digo, de otro, y lo hace más pensando en el otro que lo que uno puede hacer, es dificilísimo. Porque Difícil. si tenés que conformar, tenés que hacer una canción Eh, hablando de los pelados y los peludos, digamos. Claro, no. Es importante hacer lo que a uno le gusta, porque lo vaya a hacer bien porque te gusta. Si estás haciendo algo para otra persona, no, el resultado es todo lo contrario. Estáis trabajando para alguien más y no para ti. ¿Y cómo es un proceso de composición, de armado de una canción y de un disco? ¿Son muy... se meten mucho o son muy detallistas? ¿Se abstraen un rato de la vida diaria y se encierran en una pieza a cranear? ¿Cómo es ese proceso? Ha cambiado en el tiempo. Ujú. Vamos siempre como intentando como salirnos de la misma fórmula. En todo sentido, ya sea como para armar las canciones o cómo las grabamos, no sé, o cosas simples como cambiar un instrumento. Pero siempre como que tratando de no repetir la fórmula. Yo creo que esa es como la principal lógica de composición que tenemos en As de Oro. Por eso que igual hay discos que son tan distintos. Por ahí hay un disco que se llama Lenga,
que explora también como todo este lado más como folclórico, pero híbrido, mezclado con elementos del rock, con la psicodelia, y que es un disco instrumental, por ejemplo, que lo sacamos por el 2016, 2017. Entonces siempre como que por ahí tratamos de, si estamos yendo en una dirección, tratamos como de pronto cambiar el rumbo sorpresivamente, eh, para también sorprendernos nosotros. En ese sentido, bueno, Ariel es multiinstrumentista, entonces también se hace fácil como explorar, digamos, otros territorios. Digamos, porque si fuera solo un baterista, digamos, estaríamos Claro. constantemente repitiendo eso, pero además toca viento, entonces tiene como su raíz muy arraigada en el folclore. Bueno, también uno recibe influencia del folclore cuando está en la casa, cuando es pequeño. Los papás de uno, por ejemplo, en mi caso, mi viejo, escucha a la Mercedes Sosa, no sé, a Víctor Jara. Entonces, siempre una guitarra criolla colgada en la pared. Entonces, igual son como colores y cosas que uno está acostumbrado. Las tiene ahí, en el ADN. Pero claro, hubo que darse una vuelta larga. Partimos con el rock, con el blues y como que por ahí un poco garage. Y de pronto llegamos a Patagonia. Sí. Es la vuelta, como volver a la raíz, ¿no? Sí, también uno muchas veces piensa que está todo inventado, ¿no? O que el universo de melodías no puede expandirse más de lo que ya nos dio la música, pero buscando, indagando, tratando de fusionar, yendo, como decíamos, a lo que viene de afuera, de arriba, que es el rock y su sonido, a lo que viene de la región, ¿no? Ahí hay por hacer, hay por crear, ¿no? O sea, yo creo que ya está todo inventado. Igual, yo soy de esos que piensan que ya está todo inventado en la música. No sé, los Beatles, la música clásica, todas las armonías posibles, yo creo que ya se construyeron, ya han sido tocadas. Pero yo creo que cada creador, cada cantante, cada músico tiene una forma de como reinterpretar eso. De pronto puedes tener como acordes que se parezcan a una canción que tú ya conoces, pero la interpretación, la letra o el contexto de la canción, todo eso hace que puede ser un viaje completamente distinto. Sí. Yo le quiero preguntar a Alexis, que está ahí muy en el medio, callado. El más joven de la Yo no banda. sé si es solo guitarrista Soy porque guitarrista. no puede hablar o qué. Sí, Es hablo. invitado, el Soy joven invitado de la Alexis de banda. 19 Pero años. La esperanza Así es. natalina. Eh, Sí, de Natalia. o sea que lo tuvieron que mandar a buscar y de ahí venir. Sí. Mirá. ¿Y fue fácil que venga? Ahí tratamos, lo calzamos justo porque está en Punta Arenas. Ah, Entonces, mirá. está por ahí Sí, radicándose sí. por ahí, está tomando otros caminos. Mirá. A la garra. Lo vieron venir por el peinado. ¿Eh? Sí. Algo de Slash tiene, dijeron. Sí, era el peinado. ¿Cómo llegás vos a integrarte con los chicos, a sumarte a esta propuesta del viaje, a estos shows? ¿Cómo conocías también a Haz de Oro? Bueno, Ariel acá es mi tío. Ajá. Y bueno, a Carlos igual lo conozco hace ya mucho tiempo, porque Ariel es mi tío en realidad. Bueno, la banda igual la conocí súper chico. Yo partí así como un fan, así, escuchando los temas, me lo sabía, me empecé a aprender los temas. Y claro, pasó esto de que, bueno, Carlos tiene una lesión en el dedo y no puede tocar la guitarra, por Ah. eso estoy acá como parchando eso. Y ahí fue como... Pero ¿cómo va a ser vos? ¿Va a estar Carlos con la guitarra y vos vas a poner solamente tu No, mano no, no, izquierda? no, ¿O va a cantar y- yo voy a tocar la guitarra. Y así en realidad fue como algo súper ¿De natural. alguna manera vos entrás a la música también por la influencia de ellos? O sea, empezás a ejecutar un instrumento y de alguna manera No, la fue como influencia. después, lo empecé a escuchar un poco después. Ajá. Yo partí a tocar en el 2010 y yo empecé a escuchar como en el 2014. Ah, muy de pibito, muy de Sí, pibito, a claro. los 5 años partí a tocar. Todavía es guitarra. pibe, de 19 años. Sí, por eso digo muy de pibito. Y ahí cuando conocí igual la banda, igual me cambió un poco el tema de hacer temas propios, igual, y hacer banda fue como... Después cuando lo escuché en vivo fue ya... Me gusta esta weá. Estuvo en el Calafate tocando el año Mirá. pasado. O sea, yo ¿En no- la fiesta del lago? La fiesta del lago. Sí. Mirá, tremendos escenarios. O sea que están acostumbrados a hacer un rasguido y que suene atronador así. Sí, 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 Qué bueno. totalmente. Qué lindo.
Qué lindo. ¿Y cómo ese contraste de escenarios chicos, de escenarios grandes, les influye de la misma manera, los motiva de la misma manera? O si vas a tocar en un festival como el que decíamos, el Patagonia, hay otra adrenalina a tocar en un bar, por ejemplo. Sí. Como jugar en la cancha de, no sé, Justamente. en el Fiscal o en el Y- Monumental de Santiago. Claro, Monumental de Santiago. O jugar ahí, de pasar a Bueno. jugar en el barrio, y claro, y un escenario más grande, es entrete, es como adrenalínico. Creo que uno se vuelve un poco adicto a eso, a pasar de un escenario. Igual los escenarios chicos nos encanta porque sabe que es más cercano. Claro, Es con la mucho- gente, ¿no? Con la gente. Tiene como eso, tiene como esa cercanía donde tú puedes hacer un saludo con una persona, conversar de dónde vienes, cómo estás. Te preguntan siempre de dónde eres y uno le dice, cuando uno va un poco a tocar a la capital, somos de Punta Arenas, ¿y qué hacen acá? Pues son de tan lejos que vienen, Lejos. ¿qué están haciendo acá? En la calle igual. Nos gusta en la Hemos calle. tocado en la calle también. Y tuvimos época como pandemia, o casi ya terminando la pandemia, como sobreviviendo, tocando en la calle. Y es otro escenario también. Yo creo que todos los escenarios tienen algo como que uno conecta claro, el escenario chico, como dice Ariel, o los escenarios grandes que tienen así mucha amplificación, no sé, como aspectos técnicos que para uno que disfruta de esto es igual algo maravilloso. Claro, llegar ahí, tener un roadie al lado que esté como probando la guitarra, esas cosas, es también la experiencia. Al final es ganar experiencia y en todos los escenarios yo creo que uno gana ahí un poquito de experiencia. ¿La presentación de esta noche? Hoy en Pueblo Chico, Parque Industrial 623, ¿saben si quedan entradas? Tengo entendido que incluso están haciendo un sorteo, pero Bien ahí. no tengo entendido si hay entrada. Bueno, las- indaguen en las redes sociales en de las Pueblo redes Chico, sociales, pero sí, seguro que hay. Y si no, vayan de parte mía y lo van a dejar entrar. No, se preocupen. No vayan 50 porque no lo van a dejar entrar, ¿no? 2 o 3. Sí, no, si no lo sacamos en el diario, lo crachamos. Hoy a la noche Pueblo Chico, mañana Cervecería Calú. Yo le preguntaba por eso de la diferencia, porque quizás los escenarios hoy en Gallego son un poquito más íntimos, acotados, no por eso deja de ser importante, ¿no? El público que elige ir a ver a su banda. A su banda, sí. Para nosotros es importantísimo porque me imagino que igual pasa con las bandas argentinas cuando van a tocar a Chile. Es como eso, es otro público, es otra gente, otra reacción, otro ambiente. No sé, estamos acá, por ejemplo, en la radio argentina. Es súper distinto a una radio chilena. Mirá. La conexión que hay es distinto. Se agradece un montón. Para nosotros, siempre cuando vemos Argentina en sí, en todo lo que hacen, hay harta garra y eso queremos, por eso estamos acá, para un poco sentir esa energía de público, de la gente. Creo que por ahí va el tema de pasear más por Argentina. Tenemos muchas ganas de estar en Gallego más seguido, de ir a Calafate, Chaltén, nos falta. Sí, Chaltén. hay muchas movidas musicales. Me dijeron que Chaltén ahí está todo Sí, pasando. Le va a encantar encima por el estilo de la banda. Y poder llegar más arriba. Si por acá nos están escuchando en este medio, que sé que llega a muchos lados, sí. Nosotros felices de poder seguir la ruta un poco más arriba, Neuquén, quizá más arriba. Rutas argentinas hasta el Rutas fin. argentinas. Perfecto, están invitados a recorrerla. Saludos para el Rolly que está escuchando y dice que tocaron hace varios años en La Posta, en el bar, Nuestra primera, junto con Nada Más. Nuestra primera tocata. Mirá. Fue el año 2013, creo. Sí, pues empezamos en 2012, el siguiente año creo que ya estamos acá. Y en La Posta fue un lindo recuerdo. Borroso recuerdo. Borroso recuerdo, pero tenemos ahí guardada esa fecha súper importante porque fue la primera vez que llegamos a tocar a Argentina y en realidad como Haz de Oro, a Gallego. ¿Ya habían salido del país? Sí, como banda no, como con Haz de Oro no. Pero habíamos con bandas anteriores sí. Claro, lo de Como latino, claro. Pero con Haz de Oro era como nuestra primera tocata en territorio argentino gallego. Y La ahí la internacionalidad. Sí, es Estuvo al increíble. Estaba y eso que estaba al lado. La Posta.
ahí llegó harta gente, me acuerdo, ¿sabes? Y estuvo bien entretenido. Ariel, Alexis y Carlos de As de Oro hoy se presentan en Pueblo Chico, mañana en Calú, la cervecería de aquí del patio gastronómico del centro de nuestra ciudad. Muchachos, muchísimas gracias por habernos visitado. La próxima ya saben. Encima, yo tengo entendido que Albano es el promotor de todo esto, y Albano el otro día nos contó que tiene como 20 guitarras por toda la ciudad. Albano, si nos estás escuchando, tirando de oreja para vos, pero igual, está todo bien. Están más que invitados cuando visiten la ciudad, coordinamos y se pasan por aquí, le invitamos un café, un mate, agua, lo que quieran y compartimos una charla, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Felicidades por la cantidad de tiempo que llevan. Creo que estamos, como lo que hablamos, estamos ahí en el mismo... Nos parieron en la misma época. En la misma época. Y eso, felicidades y muchas gracias por la invitación. Prometemos que la próxima venimos con un cajón y una guitarra y tocamos, así que se le agradece. Yo cajón tengo igual, pero no lo traje acá, así que de última la próxima coordinamos. Ahora coordinamos y veremos a tocar algunas rolas. Perfecto. De As de Oro. De todas formas, vamos a cerrar este segmento escuchando As de Oro, As de Oros. No nos íbamos a quedar con las ganas, así que escuchamos Volver Nunca Más y enseguida venimos con el cierre de esta propuesta de las mañanas de Radio Nuevo Día llamada Arriba el Día.
Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para dos, solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024.
Vamos que nos vamos, amigo querido Brian. Empezamos a llegar al final de esta propuesta de viernes 13 de junio. Compartimos una agradable charla con los muchachos de Edas de Oro que se estarán presentando hoy en Pueblo Chico a la noche, junto con Ojo al Sharky y Lago Robot. Mañana también en Calú Cervecería. Te hemos contado mucho de los títulos de lo que va aconteciendo. Hoy hay fútbol, Brian, vos que ayer decías, che, no hay fútbol. Sí, después de Colapinto por la mañana, que terminó 14º, ¿no? En las pruebas de hoy. Sí, muy bien, ¿eh? En las libres de hoy. Y siempre lo que yo escuché desde antes que debute era que si llegaba en la 15ª posición estaba perfecto. Así perfecto, hecho, porque comparando a lo que había sido su antecesor, ¿no? Claro, Logan Sargent. Logan Sargent, el piloto estadounidense. De todas formas, la que vale la de mañana, ¿no? La clasificación de mañana. Sí, la Quali 1, donde seguramente a eso de las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Lo vas a poder ver, Brian. Hoy Riestra Huracán, Central Córdoba Instituto, La Nueva Unión, River Atlético Tucumán. River Atlético Tucumán, el único partido rescatable de la jornada. Voy a cometer una diferencia. No voy a decir... bueno, y Huracán que está puntero. Sí, Huracán, Instituto también. Está puntero. No voy a decir quién, pero alguien me dice de acá, ¿no? Sí. No voy a decir quién. Ni lo voy a mirar. Qué buena que está la camiseta, tiene Adidas. Vos te comiste esa. Acostumbrado a comprar ropa trucha toda la vida, no te puedes. Porque vi una foto en redes y hasta la camiseta está buena, negra, con el loguito de Speed, todo. Digo, che, qué buena esta camiseta, le digo, tienen Adidas, le digo. No, si es trucha, pero... Yo no sé cómo se lo permite Adidas. Claro, o sea, es insólito como... Pero lo sacó el logo ahora, no tiene más. Le tuvieron que sacar, sí. Pero aparte juega con esa camiseta hace como 5 años más. Hizo todo el Nacional B, todo el... Tiene las 3 tiras. Sí. Sí, desde que están Morla y Stinfale empezaron a poner, claro, pero es de 11, o si querés un poquito más sofisticado, no sé, Avellaneda, Avenida Avellaneda. Últimos títulos para compartir, muchachos, ¿qué tienen para contarme? Ajá, yo. Una importante que es, porque esto afecta a todo lo que tiene un vuelo hoy, digamos, recordemos que hay paro todo el día en Aerolíneas Argentinas. Sí. La novedad es que, esto era obvio igual, pero nunca se sabe, ayer. La empresa comunicó que van a poder reprogramar de manera gratuita todos los viajes, todos los pasajeros que se ven afectados por el paro que comenzó al mediodía y que se va a extender durante todo el día. Hay 319 vuelos suspendidos que afectan a 37.000 personas en todo el país. Así que dentro de los próximos 15 días, bastante tiempo se toman igual, van a poder reprogramar su vuelo de forma gratuita todos aquellos que fueron afectados por este paro en aerolíneas, ¿no? Así que la empresa informó que los pasajeros que deseen reprogramar su vuelo tienen que hacerlo mediante una boca de venta en la misma en la que adquirieron el pasaje. O sea que si lo compraste por agencia, se recomienda ir también por agencia a reprogramarlo. En caso de haberlo comprado en forma directa por la web de Aerolíneas Argentinas, tenés que ingresar a la página web de Aerolíneas y entrar a la pestaña que dice Mi Reserva. Ahí tenés que ingresar el código de reserva que tenías y tu apellido, seleccionar opciones de cambio y ahí elegís entonces el día y la hora en el cual querés volver a viajar, digamos, el tema es el que está de paso en Buenos Aires y que se quedó clavado ahí, ponele. Hay algunos que ya lo perdieron, básicamente, igual que tenían un viaje muy particular por trabajo o algo por el estilo. Las combinaciones. Después ya está, claro, las combinaciones también, así que... Pero bueno, hay algunos que la van a poder salvar y Aerolíneas dijo que en los próximos 15 días va a estar disponible la opción para reprogramarlo sin ningún tipo de problema en el día y la hora que cada uno quiera, ¿no? El gobierno nacional anunció a su vez que Pablo Viró, que es uno de los secretarios generales de APLA en ese caso, dejará de ser parte del directorio de Aerolíneas Argentinas. Yo no sabía que Viró de hecho era parte justamente de la mesa de conducción, y hoy Franco Mogueta, que es el secretario de Transporte, anunció que justamente este hombre, que tiene, digamos, una afiliación política, si se quiere, y partidaria incluso también, dejará de ser parte de la mesa de decisión de alguna manera de la aerolínea de bandera. Así que la información sobre todo del ámbito nacional pasa por
por ese conflicto que se está desarrollando, que recién mañana al mediodía va a terminar, así que seguirá habiendo cola al respecto de esta cuestión. En el diario Nuevo Día te contamos el proyecto que subsidia el gas para a quienes no les alcanza, los usuarios de menores recursos. Es justamente de lo que hablamos hace un rato con Eloy Echazú en la entrevista que tuvimos hoy por la mañana, y allí está el detalle. Todo lo que no entró en este espacio desde las 2 de la tarde, 2:30, 4 menos 5, en Fuera de Contexto, con Beto, Claudia y Sandro, a quienes les mando un abrazo, porque saben que los estoy chanceando, porque después vienen enojados y me levantan el dedo y me apuntan y me amenazan. No. Y yo no les tengo miedo, en principio, les quiero avisar, pero les tengo estima, sobre todo. Corta la olla. Claro. Karina Taverne desde el móvil, como cada mañana, haciéndole frente a esta jornada fría que nos decía Fernando, que salió un toque al supermercado que está recontra fresquete. Así que si todavía no has tenido la dignidad de salir de tu casa, o la suerte de haberte quedado hasta esta hora dentro de tu casa, sabe que tenés que salir abrigado, porque a pesar de que hay 8 grados de máxima, estamos lejísimos todavía de la misma. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, como cada jornada, y de este lado estaba frío. Ratifica lo que estaba diciendo recién Karina, que no me escuchó, pero ratifica. Digo, no me escuchó porque seguro venía desde el auto hasta la radio, pero ratifica que está muy frío. Y hablando de frío, los saludo también. Muchas gracias por su labor, señor Héctor Mancilla, que se quedó mirando un punto fijo. Nos vemos, buen fin de semana. Buen fin de semana, amigo querido. Buen fin de semana, Fernando. Hoy hicimos combineta de rojos, Estuvimos sin ponernos de acuerdo. Vos estuviste de rojo, yo estuve de rosa y Rogelio, visera, Rosita y la visera. Y Rosaura. Y aquel también, el bando, Roger somos Federer. el bando rojo. Hay época de interbandos ahora. Sí, claro, sí, mirá, podríamos ser del bando rojo tranquilamente. Claro. Y mirá, a ustedes les encanta el bando rojo. Mirá vos. Muchas gracias por tanto, muchachos. Cuídense el fin de semana. Hasta el lunes. Nos estamos viendo el lunes, después del feriado. Mentira, no hay feriado, así no que hay feriado. El lunes, no tempranito. No se pierdan mañana el tercer capítulo de Turno Noche, con el trabajo que se hace durante la madrugada en la planta potabilizadora de agua, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Ojalá que salga el Patu, lo único que deseo. Le mando un saludo porque me estaba escuchando a mi querido Patu Contreras. Y a todos los que han estado del otro lado de la 100.9. Nos reencontramos el lunes. Chau, chau. ¿Querés rockear con